Muy buen lunes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¿Qué tal, Juanchi? Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes para el señor @Alvin La Rosa. Adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol. Bienvenido de regreso, Nicolás. ¿Qué dices, Sapo? ¿Todo bien? ¿Recuperado? Sí. Sí, al 100%. Potente 70%. Ah, bueno, potente 70%. Y así aún estás acá en la mesa. ¿Cómo andas, Jorge? Hola, Sapo, ¿todo ¿Qué bien? tal? Todo bien, por suerte. @Wiki Macana. Maca Saavedra. ¿Cómo andás, querida? Y está el poder detrás del trono, ¿no? Está el verdadero mandamás de todo lo que hace a lo digital en este multimedia, este grupo Magnolio, que es Juanjo, que va a estar switchermastereando la transmisión espacial del canal de YouTube de FM del Sol. Está el Tanito con las redes. Buenas tardes para todos. Bueno, Jorge tiene un título que dice Blancos a las cuchillas, capítulo 1000. Es un informe estructurado sobre los cruces entre Históricos. el Partido Nacional. Desde que nació el Partido Nacional hasta hoy. Capítulo 1000. No, de lo último, de lo Sí, último. Pero, Uno de los partidos más longevos de la historia. Sí, Según- de la se- humanidad. Ahora es a Twitter, no a las cuchillas. ¿Los blancos a Twitter? Sí, los blancos a Twitter es el nuevo, sería el nuevo, la nueva definición. Los blancos a Twitter. pero un pájaro enciso es menos de Twitter y más del contacto mano a mano con el periodista local, ¿no? Es lo mismo. Cambiale la red X por un micrófono de periodista local, pero las cuchillas dejaron de existir. Esas son las nuevas cuchillas. Para Bueno, mí tiene pero- más valor, para mí tiene más valor que el cruce sea le doy una declaración picante a un periodista y no que tuiteo. Yo Bueno. lo valoro más. Lo valorás más porque todavía crees en el intermediario. Porque vivimos de eso. El día que ya solo usen Twitter, marchamos, Juanchi. ¿no? Bueno, tiene pero sentido nada. usan Twitter y vos después podés analizar lo que ponen. Sí. Capaz entonces invertimos el O sea orden que de- no es un juego de suma cero. No. ¿Les parece? Está el Plan Nacional de Seguridad Pública lanzado esta mañana por el ministro del Interior y autoridades nacionales del gobierno y la oposición, pero tenemos un Blancos a las Cuchillas capítulo 1000 como para ir ablandando un poco. ¿Puedo hacer un ablande mínimo igual? Sí, Previo. perfecto. El que está viendo la transmisión de YouTube se va a encontrar un fenómeno muy extraño que para mí es muy parecido. ¿Vieron las parejas? Que a veces hay una pareja en una misma cama doble y uno está recontra abrigado, con pijama, Sí. con el acolchado puesto, la bolsa, y el otro está solo con la sábana y en calzoncillos. Se ve una situación en la que Juanchi está con una campera lanuda, muy parecida a las que trae Maca Saavedra, se está macarizando. El Sapo está de canguro y con la capucha puesta. Nico está de canguro. Yo estoy de camiseta y de gorrito. O sea, como que todos tenemos una temperatura corporal bien distinta, ¿no? En realidad sos el único que está manga corta, los demás tenemos buzo. Para mí el de Juanchi es un paso por encima del de ustedes. Porque te da la sensación por la textura del bus. Por el color. Casi que se ve como un cuero de vaca. Sí. Ah, bueno, No, bueno. Para mí es sí. como que el Juanchi hubiera venido acá con un cuero de vaca puesto arriba. Sí. Bien, Sí. un cuero de vaca. Campeano. Hubo una Esto es suspensión, lo menos campeano que hay. hubo una suspensión momentánea de Campero se diría aparte. Campero. de la exportación de ganado en pies y no era Juanchi lo faenaban. faena directa. Sí, ¿No? pero no es cuero. No, ya sé, es un pluyito, ¿qué es? Y bueno, es Me gusta que le digas pluyito. Es como un pluyito, ¿no? un algodón. Pola. Un polar. Es más pluyito. ¿Por que qué polar y no polar? No sé. No, ni idea. Pero Ni dijiste idea. polar. Sí, Dijiste no, polar, pero ¿por qué? no tengo. Pero es polar, no es polar. Polar es es el polar. frío, polar es la tela. Claro.
O sea, perdón. Argot De Avenida del Italia buen al sur, uruguayo. no lo sé. Decimos polar. Capaz que vos, que estás unas cuadras Polar, al norte, es un polar. decís polar. Para mí es polar. No, pero ahí geográficamente me correspondería el El polar. Polar. A mí también. Bueno, pero vos sos de Río Negro. Cualquier circunstancia. pa'l Va, no norte. sé. ¿No? Nicolás. Como de Río Negro para el norte. Bueno, es una forma de decir que Nicolás en realidad es una ¿No persona del sabes interior. ubicar a 33? Sí, a Canelones también. Pero lo ubicaste del Río Negro para el norte, a Pero no 33. seas tan literal. Estoy hablando que es una persona que en verdad tiene un argot muchas veces mucho más vinculado al interior. ¿A vos te parece que el interior empieza del Río Negro para el norte? Quizás. Sí. Ah, es eso el es. interior profundo. Áreas metropolitanas del Río Negro, ¿te parece? Claro. Sí, exactamente. ¿Florida es el interior? ¿Cómo? O sea, es uno de los interiores. ¿Ves? Ya lo están matizando. Ya no es Florida el No, interior. pero por de supuesto que es el interior. interiores. ¿Por qué no sería Claro, es el digo, patio trasero de Montevideo. ¿Florida? Sí. No. No. San José No. es el patio trasero de Montevideo. Y Florida también. Canelones ya ni lo cuento. Como... Es lo mismo ir de Florida a Canelones, es la misma distancia. Son 100 kilómetros. Pero tiene una realidad totalmente distinta a lo que pensás en el área metropolitana de Canelones o San José. Oh, sí. Casi como la que nosotros tenemos con Ulan Bator. No, pero tampoco es que si hablas de Durazno, porque estás un poco más lejos, te Ah, cambie tanto. O sea, vení Durazno manejando, Durazno se parece Llegás más a ¿o se Florida, parece más a parás y Montevideo? le decís al primer tipo que te lo cruzás así, que al primer peatón, abrí la ventanilla del auto y le decís, vengo de Montevideo. ¿Cómo? Que vengo de Montevideo. No hablo esa lengua. Claro, no, sí. No me entiende. Hay gente que, ¿Vos sabés hablar en hay montevideano? gente que viene todos los días a laburar de Florida acá, y no son pocos. Y de San José también. Está relativamente a la mano. Digo, le sale carísimo la nafta, me imagino que. Bueno, vienen en Bondi, pero ya es más complicado. 097-441-443 y el chat de YouTube. ¿De qué tan lejos vienen? Me interesa ese dato. ¿Dijiste desde el patio trasero de Montevideo, Florida? ¿Quién dijo Claro, eso? Yo dije. El patio, no sé si el patio Pará, trasero. Pero él Testimonio. estaba hablando de interiores. Ah. Nico habló de interiores, yo pensé en Interior interiores. Los interiores. Y hablé de patio trasero. El interior para mí es de Río Negro para el norte. Interior, que es realmente estás lejos de Montevideo. ¿Qué pasa, Maca? Esa es ¿Tenés mi- un dato? mi ¿Qué- percepción personal. ¿Qué querés No, añadir? pero o sea, en realidad esto es por horas. Y bueno, Vos para concebir un interior profundo tenés que pensarlo en términos de horas. Y Cerro 5 Largo, horas, Cerro 5 Largo no está después del Río Negro y te lleva 4 o 5 horas llegar a Cerro capaz Largo. que, bueno, poner el centro oeste de Uruguay puede catalogar como interior. No, también. hay Pero Florida, pero te repito, hay Florida, cuatro- Río Negro. 4 departamentos que no, Durazno. 4 departamentos que no son el interior. Pero Ya está. Vos escuchame, después si querés me rebatís. Sí. O después me pueden rebatir. Colonia, San José, Florida, Canelones, Maldonado. Vos empecé por un tema de distancias. Y entre otras cosas y características. Colonia del Sacramento es un polo de atracción turística muy fuerte para Buenos Aires y escuchan y consumen mucha cultura desde Argentina, inclusive medio de comunicación si lo queremos situar en el lugar de la cultura. Entonces tiene otra... ¿pero eso en qué lo convierte? Otro acervo cultural. Eso lo convierte en estoy al lado de la metrópoli más grande que hay en la región. De Pero lo Controvier- convierte en Buenos Aires. Vos decís que entonces No, no, Colonia pero- no es el interior porque es Buenos Aires. Claro, exacto, porque Ahí yo está, estoy claro. en Colonia, Antes me era tomo muy- un no. barco. Es el conurbano bonaerense. Sí, está Es bien, parte del sí, Estoy en conurbano. Colonia, Es del Gran me- Buenos es del Aires. Gran me Buenos tomo Aires. No, está- un barco, en 40 minutos estoy en la calle Corrientes. Sí, El Gran Buenos sí, Aires. claro. Con rascacielos, con tránsito, tráfico, gente, Tardo más en el locura. ómnibus yo viniendo acá. Claro, de mi no casa. podés ser nunca del interior ahí. Eso es así, Juanchi, pero Es pará, como pero alguien de eso Pilar, cambió ponele. bastante. con- Canelón es área metropolitana, ya la gente lo define así. No, lo de Colonia cambió mucho, porque antes... Maldonado es Punta del Este. ¿Cómo vas a pensar en el interior, en el principal balneario casi de Latinoamérica? Donde Que hay es como- todo que es como Buenos glamour, Aires lujo, también. ¿eh? Maldonado también no sería del interior, no es Montevideo, porque está de lejos, sería como Buenos Aires también. Y vos no vas a ver a nadie campeando ahí, ¿no? Por Gorlero llevando una tropilla. Y no lo vas a ver. Entonces no es el interior. Pero no, y pará. Florida es el patio trasero, Maldonado, evidentemente. Maldonado, primero que nada, Maldonado no solamente Punta del Este, ni la ciudad de Maldonado, para empezar, así que
te pongo un matiz. Y lo otro de Colonia cambió. Colonia antes seguro que era un departamento donde permeaba mucho la cultura argentina porque se sintonizaba la televisión argentina, porque se escuchaba la radio argentina, pero hoy día con el acceso irrestricto que tenés de medio de todos lados, de cualquier lado puedes escuchar la televisión ver la televisión argentina, Pero, escuchar la a radio ver, argentina. un cambio tecnológico que introduce un nuevo paradigma cultural no renueva de manera automática una tradición. O sea, una historia, Me una parece trayectoria. un objeto de estudio Claro. fascinante ese, a ver cuánto cambió Colonia con la llegada de los nuevos medios. Bueno, ¿cuánto cambió todo lo que es el interior del país? Que en realidad está mal llamarle interior, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué? Me refiero a que el interior, en el fondo, eran las murallas de Montevideo. Eso era el único interior. Lo otro era estar en libertad. Las murallas hacían un interior. Entonces, lo que estaban fuera de las murallas se le decía pajuerano. Para afuera, lo que eran de afuera. Porque vos decís, vos sos de afuera. No, yo no soy de afuera. Entonces, lo que estaban dentro de las murallas eran los padrentanos. Los que estaban para adentro. Y el pajuerano el que estaba para afuera. Y en realidad, eso es una visión claramente de un amurallado. Vos sos un clásico amurallado. Sos un clásico amurallado. No, yo no. Yo lo que estoy diciendo es que hoy en día esas murallas se corrieron hacia algunos departamentos. Lindero ni que hablar, San José, Canelones, Maldonado por lo que significa Punta del Este, Florida porque es nuestro patio trasero y Colonia por sus características propias. Yo te agrego una De cercanía, por ejemplo, con la Ya que metrópoli estoy comprando. más grande de la Estoy Lo del comprando este mapa. comprando, es un Estoy comprando divague. este mapa. Estoy comprando este mapa. Es un Tiene divague, sentido. está, Pará, vos querés porque eliminar lo el del interior. interior, porque dijiste, ¿está bien o mal decir? Para vos está mal decir el interior. En otros lados le dicen las provincias. De provincias o las provincias. O sea, para referirse a todo lo que no es la capital, se habla de las provincias, que sería el equivalente a los Pero departamentos. acá no hay un gobierno federal. Está bien Acá hay porque centralismo. vos estás en la costa y entonces te vas para los adentros, hacia el interior. Hacia el interior del país. Sí, bueno, es una visión... Es tierra que adentro. La escala geográfica y cardinal tiene que ver con la costa, pero obviamente esa visión la definió un costanero. Porque alguien decía, no, yo también estoy en la costa. Acá no es el interior. Estoy en el Río Negro. No, pero si la capital estuviera en Artigas serían los costeros. ¿Eh? O sea, serían los costeros. O sea, cuanto más te acercas a la costa, más lejos de la capital. Está bien, pero eso depende es- de la referencia a la capital. Esa básicamente es una definición porteña. Vos tenés en tu base, tu tipología es la del porteño. Vos sos un porteño. Un ser criado en la costa, en un puerto, alrededor de un puerto. Capitalino. Vos y tus familiares. Capitalino. Por eso. Porque si hay muchos puertos. Hay un puerto que está en una capital. Y es claro que el porteño tiene un contacto que ahora puede tener cualquiera, que era el contacto cultural de los barcos. Ahí llegaban las novedades. Claro. No, está bien, está bien. Sí, entonces por eso vas adquiriendo un carácter de porteño que termina siendo un carácter de persona que se agranda o se cree superior al resto de las personas que integran un territorio. Que no sabe lo que es un gramáfono. Este loco no sabe lo que es un gramáfono, no vio nunca en la vida. No, porque es gramófono. ¿Eh? Por eso no sabe. Gramófono. El gramáfono es uno nuevo, ¿no? ¿Sí? Está Bueno, así. por eso El era un porteño salto. que se dedique de ser porteño Y le pasa. no sabe ni siquiera. ¿Qué es? Gramáfono. Pero sabe que vos no sabés. Entonces vos no le vas a pelear esa. Es un 8 de pasto. El gramáfono. Claro, lo ponés Claro, a nivel tierra. a nivel de tierra. A nivel claro. tierra. Sí. Las cosas cambian según cómo se las mire. Por ejemplo, un Sebastián da Silva puede ser un senador campero que defiende el interior del país, o puede ser un representante de empresas extranjeras que está haciendo lobby. Un pájaro enciso puede ser un intendente del interior velando por el desarrollo departamental, o puede ser un político profesional que se dedica a defender el status quo cada vez que puede. ¿Por qué todo esto? Por la pica, el cruce Blancos a la Cuchilla capítulo 1000. La semana pasada, el intendente de Florida, Carlos Enciso, el pájaro Enciso, habló de la compra de la estancia María Dolores para el Instituto Nacional de Colonización. Esto en un clima, ya lo conocen, lo hemos hablado 1000 veces, dirigente de primera línea de la oposición cuestionando esta compra
por parte del gobierno de Yamandu Orsi. Pedro Bordaberry, por ejemplo, que ha hecho mucho foco en la legalidad, si estuvo legalmente bien comprado o mal comprado. Pero Sebastián da Silva ha hecho punta con este tema a nivel de que llegó a ir a la estancia a grabar cómo es el interior de la estancia, ponerlo en sus redes sociales, etc. En este contexto es que el Pájaro Enciso, la semana pasada, apoyó la compra en María Dolores y dijo, entrevistado en el programa En Perspectiva, con Emiliano Cotelo y Romina Andreoli, que es un hecho consumado que ayudaría a desarrollar la zona. Este campo, que ustedes ya lo saben, está en Florida justamente. Para Enciso podría ayudar a desarrollar el lugar, por ejemplo, atrayendo centros educativos, emprendimientos, negocios, y consideró además que colocar ahí un emprendimiento de colonización de lechería le haría bien al departamento y a ese sector en particular. Con estas declaraciones, el primer cruce se dio cuando Da Silva justamente lo trató a Enciso de político profesional. Esto es lo que puso Sebastián Da Silva en sus redes sociales, los blancos a Twitter, como dijo Juanchi. Los pésimos gastos públicos no tienen color político, tienen políticos profesionales, acostumbrados a disponer del esfuerzo de contribuyentes. Habemos otros, quienes la capacidad de indignación no la hemos perdido. 32 millones de dólares para solo 16 colonos en un país con estas necesidades es un desastre. Esto fue lo que escribió Sebastián Da Silva en sus redes sociales. Y ahí Enciso decidió contestarle fuerte. Para Enciso, Da Silva representa intereses extranjeros en Florida. Y tenemos por ahí... Dicho así, ¿qué? acá sí tenés que ponerle un poquito más de contexto. Bueno, más contexto que el que te voy a pasar ahora es imposible. Tenemos de Telemundo, o sea, las declaraciones que dio el Pájaro Enciso. Representa intereses seguramente, es vende campos, o sea, quizá administra campos también, el campo que vende tiene su propio campo. Esa es la defensa que da Silva, por Sí, ejemplo. Eso que está diciendo ahora tal cual es como él. Sí, da, no, digo, y debe tener clientes extranjeros y clientes uruguayos. Eso es todo lo que dice Da Silva. No lo escuché, no lo escuché. Es casi como si estuvieras en su cabeza. Estoy razonando. de memoria. Me lo sé de memoria, me lo juego de memoria. Sí. El Pájaro Enciso dio el contexto. Él solo dio esta declaración. Tenemos de Telemundo un Enciso vieja escuela, contestó un tuit dándole una declaración a un periodista con micrófono. Para los que están viendo la transmisión de YouTube, esto es de Telemundo, mírenlo. Político profesional y sí, a mucha honra. Empecé de la juventud, fui edil, diputado, senador, 3 veces intendente. Es mi única actividad, es mi único ingreso, es mi única forma de ver la política. Senador Da Silva, yo entiendo, él de ganadería, él representa un grupo extranjero aquí mismo en el departamento, tiene un establecimiento y tiene obviamente intereses y una formación en la temática que tal vez le falte saber de los 70 tambos que cierran por año en Uruguay, desde una concepción que fue mi análisis global, desarrollista, wilsonista. Puede venir por acá un día a tomar un mate, desde Punta Carreta hasta La Macana es cerca, o acompañarme a las recorridas. ¿Qué duele más? ¿Representante de intereses extranjeros o puede venir cuando quiera tomarse un mate desde Punta Carreta? Todas duelen por igual, porque qué peor que para un blanco, o sea, alguien del Partido Nacional, identificado con el campo, ¿no? Y con lo nacionalista, decirle, representás intereses extranjeros y vivís en la capital. Y no en cualquier lado de la capital, en Punta Carreta. Entonces le metió 2 dedazos bien metidos ahí. Fue preciso Enciso, ¿no? Para saber poner el dedo en la llaga. Pero o en la cola, como ustedes prefieran. Una cosa, pero Con la cerveza la llaga y con la llaga se veía. Con la llaga se el entendió. cruce Bueno, no, pero a gusto de consumidor. de que es un político profesional, o sea, que Da Silva básicamente lo que dice es que solo ha vivido de la política, Enciso. Lo que dijo Da Silva, bueno, le podemos dar un contexto. Sí. Lo tenés por ahí, Juanjo. Este es el video de Sebastián Da Silva. Sebastián Da Silva contestó esto último que dijo Enciso. A mi entender, juzgarán ustedes. A mi entender, desescaló un poco la situación. No redobló tanto la apuesta, pero sí explicó qué significaba lo de político profesional. Esto decía, también es las imágenes de Telemundo. Políticos profesionales que hacen de su vida
el cargo público y estamos los de paso. El mundo entero sabe que yo dirijo 2 o 3 empresas de capitales extranjeros. ¿Sí? No represento ningún interés. Lo que represento es el sentido común. Cuando uno trabaja y no hace solo política, la verdad es que el sentido común se le afina un poco más. ¿Sí? Nada más, el resto son cancelaciones berretas que me la han querido hacer desde el primer puntero frente amplista. Nunca imaginé que el pájaro Enciso llegara a eso. Esto no es de wilsonista o de no wilsonista. Si Wilson estuviera vivo, estaría haciendo lo mismo que estoy haciendo yo. Bueno, claro, hay varias cosas interesantes y una fue la que dejamos afuera, que era la tercera pata, ¿no? Es decir, capitalino, representante de intereses extranjeros. Punta Carretas. Y aparte, yo soy más wilsonista, que es lo que decía Enciso, porque yo soy un desarrollista, como se lo puede calificar a Wilson de alguna manera, el Estado planificando o interviniendo para generar desarrollo económico. Eso podría ser la situación del Instituto Nacional de Colonización. Bueno, es la situación del Instituto Nacional de Colonización. Otro que trabaja para los mercados. Es decir, tiene cliente que trabaja en un contexto de mercados donde son privados o particulares los que trabajan. Entonces, yo creo que político profesional no es un insulto. Da Silva lo transforma en una suerte de insulto, en el sentido que él entiende que cuando quiere se puede ir de la política. O sea, que no está aferrado a un cargo público como para tener que ser un político profesional. Pero si uno piensa en una buena democracia, necesita políticos profesionales. Peor es tener políticos amateur. Yo entendí que lo que él dijo viene por este lado. O sea, viene por el lado de la gente que se dedica toda su vida a la política, vive en un entorno, que es ese, el de la política, y la gente que va y viene, como él dice que es el caso de él, tiene otra sensibilidad, entonces... Sentido común, dijo. Pero, claro, el que es se el dedica, sentido común de cómo funciona el mercado. Para el que se dedica a la política, gastarse 32 millones de dólares en una estancia para colonización le parece normal. Para el que está por fuera, el sentido común le dice, eso es un platal. No lo gastes en esto, que es para 16 personas. Es lo que vale, ¿no? Yo entendí eso. Un campo así, un campo tan grande. Es lo que valía cuando se iba a hacer la transacción entre privados y colonización tiene la prioridad de... El problema no es lo que vale el campo, sino... la herramienta de colonización. La herramienta de colonización. Esa es la discusión de fondo. Y es la discusión que tiene Da Silva y que, en teoría, vemos que Enciso tiene otra, donde está defendiendo el instrumento de colonización porque entiende que es bueno para el departamento. Pero bueno, ya esa es una discusión más grande que me parece que muchas veces se da, y es verdad, por temas sentimentales o temas ideológicos y no tanto por evidencia y resultados. Pero perdón, en la administración pasada hubo una política explícita de reducir las capacidades de colonización. Sí. Y eso tenía que ver con la mirada que tenía El la gobierno coalición, anterior. sobre todo el expresidente de la calle Pou, sobre la herramienta de colonización. Ahora vino Frente Amplio con esta promesa de aumentar los gastos de compra de campos, en especial en lechería, porque también Enciso es el intendente de Florida. O sea, Enciso podía o llamarse a silencio o darle para adelante al proyecto. Nunca le dar para atrás a este proyecto cuando son hectáreas que se compraron en su departamento. Eso está claro. La forma que sale a defenderlo, capaz que el tono es lo que está generando. Ahora, estemos comentándolo ahora. Si genera empleo, Pero lo que pasa genera es que empleo yo en no el sé si lo comentaron departamento, el viernes pasado, es pero bueno esto para el tenía departamento. una previa, que era el apoyo de Enciso y la salida con las dos patas de Da Silva, que es quien lo trata de político profesional. ¿No? Y es a partir de ahí que responde Enciso a eso. Está claro. El que tiró la primera piedra fue Da Silva. Claro. Oh, Sí. qué raro. Bueno, qué raro. Yo creo que fue un caso donde tiró una piedra y le devolvieron una bomba nuclear, ¿no? Porque que te traten de servir a intereses extranjeros, blanco de Punta Carretas, cosplayer del interior. Sí, está feo. tiró una piedra, no sé si una bomba nuclear, Pero una fuerte. pero le tiró 2 panaderas, por lo menos. Le dijo mercantilista de Punta Carreta, poco blanco. No entendés a Pero Da Wilson. Silva tiene una remera que es siempre en el camino, nunca la posada. O sea, es una persona que... Siempre en el camino. Sí. Nunca la ves. Digo que no hay lugar capaz que también los dichos de Enciso de que... Pero estoy seguro que Da Silva. Está Claro que Da Silva tiene mucho más escritorio de Punta Carreta. recorrido por el país, mucho más kilómetros
que Enciso. Bueno, si no, Enciso, no. si Enciso vive... Porque recorrió mucho Florida y tiene más kilómetros. No, bueno, está, pero recorrer Florida no es recorrer el país. Igual en el blancómetro, vivir en Punta Carretas te ponen un estamento inferior al que vive en algún departamento del interior. Ya vivir en Montevideo te coloca en un No estamento lo inferior. sé, no lo sé. Sí. No lo sé. Anda a preguntar por el blanco más querido a los blancos y te van a decir la calle Pou, viví en La Tabona. O vivía en La Tabona. ¿Eso dónde queda? En Canelones. Listo. No, Canelones. Ya zafó de vivir en Punta Carretas. Vive en un barrio privado, Jorge. O sea, en Punta Carretas vos podés circular, en La Tabona tenés que pedir permiso. O sea, básicamente. Que es un barrio privado construido y fomentado también por gobiernos de izquierda. Es un Por la blanco duda. que vive en un barrio privado Digo, de Canelones. para que Ya veas la es complejidad superior del asunto, ¿no? Claro, pero es un blanco que vive en un barrio privado de Canelones. Ya no vive en Montevideo. No, pero... Es del interior. No es del interior. No. ¿La Claramente. Tabona es el interior? No, La Tabona no es el interior. No. La Tabona es área metropolitana. Yo la pregunta, a mí de todo esto, digamos, porque esto es chisporroteo, Dale, sacá Primero el CISO estuvo en Buenos Aires, o sea que capaz que recorrió mucho... la calle Corrientes. La calle Corrientes. No solo la calle ¿no? Corrientes, digo, Sí. pero seguro Da Silva estuvo haciendo campaña durante 5 años, iba para todos lados. Por eso su leitmotiv es Cervantes. Porque, a ver, En el camino nunca en la posada. Pues su posada está en Punta Carretas, eso es lo que dicen, sí. la discusión acá macro es mejor un político 100% dedicado a la política o un político que tenga un mix con la actividad privada. No, pero, Está bien. pero para mí Estamos tratando de poner luces largas en la discusión. Poner luces largas es ver lo mejor es el instrumento de colonización, comprando tierras a través del Estado, o tener una política de crédito blanco a través del Banco País. ¿Qué es mejor? ¿Con qué se es más eficiente para el desarrollo, por ejemplo, de la actividad del pequeño productor tambero? Esa es la discusión macro. Es otra después está la discusión, otra vale. discusión que es interesante. Pero la lógica de los hechos te muestra que la que plantea el sapo. este gobierno compró ya estas hectáreas en Florida y va a hacer un desarrollo lechero ahí, digo. Esperemos que le vaya lo mejor Bueno, para posible. Enciso es un porque hecho ya- consumado, para otros no. Para otros Claro. hay que esperar. Hoy Pedro Borrarri, en las entrevistas que ha dado en los últimos días, sigue insistiendo respecto a que se está violentando una serie de disposiciones normativas, entre ellas la cantidad de votos que requería el directorio a la hora de disponer esa compra, y está insistiendo en que esa compra tiene que ir Se detenga. marcha atrás y hoy por lo pronto en Desayunos dijo, esto va a ir hacia una interpelación si no se da marcha atrás, y si no se da marcha atrás va a terminar en una comisión investigadora, y lo asocia, por lo pronto retóricamente en la discusión, pero te da pistas de hasta dónde quieren ir con Pluna, con ANCAP, ¿no? con los grandes escándalos de los gobiernos del Frente Amplio. Por lo menos pero el gobierno tendrá esa que carga retórica están jugando. El gobierno va a tener desde que la convivir oposición con sobre eso, el en tema. todo caso, con que tomó una decisión que va a controvertir parte de la oposición hasta las últimas consecuencias. Pero digo, la decisión me parece que en este momento no va a dar marcha atrás. Pero es verdad lo que dice Juanchi, es verdad. O sea, la herramienta de colonización, así como tuviste un quinquenio en donde se ralentizó su uso y ahora vas a tener un quinquenio donde supuestamente se iba a dar un uso más intensivo a la compra de tierras, bueno, es una discusión interesante. O sea, hoy día es válida una herramienta creada hace 70 años. Claro. Una herramienta de los años 40, ¿no? Hay que pensar cómo cambió el mundo. Y hay que pensar que la propia tecnología fue desarmando las poblaciones que viven en el campo. Primero, porque han mejorado mucho la infraestructura de las carreteras. Segundo, porque las ciudades ya son más cercas por los vehículos. Porque las ciudades ofrecen otras comodidades. Porque la gente va a los pueblos o localidades a trabajar al campo y después vuelve al pueblo, a la ciudad o a lo que fuera. Porque se emplean menos personas, porque es menos intensivo en empleo. Entonces, todos esos factores que son muy difíciles de pelear, ponen en jaque el concepto de el colono, que parece ser un concepto mucho más antiguo. Entonces ahora tenés que pensar en modelar un concepto nuevo. ¿Y cuál es el concepto? El pequeño productor. ¿Cómo haces en un país donde lo que abunda
es en realidad las grandes propiedades de tierra para facilitar la vida de los pequeños productores, de los familiares, de la producción familiar. Y bueno, es la mejor herramienta, comprar tierra, o la mejor herramienta es, por ejemplo, tener otros dispositivos que tengan que ver con el crédito. Y esa es una discusión interesante para saber qué tan eficiente estás siendo con los recursos que tenés para promocionar una política que tiene un objetivo concreto. Que esa no es una discusión, esa es una postura. No, Claro, porque yo no estoy diciendo, la yo no estoy diciendo cuál es Frente mejor. Amplio va en otro sentido. Yo no estoy diciendo cuál es mejor. Sí, pero hasta Mujica lo dijo. O sea, la postura del Frente Amplio no sé cuál es. O sea, yo creo que dijeron un homenaje a Mujica. Y yo creo que Mujica entiende que la herramienta de colonización hay que fomentarla, pero entiende también la realidad de que en el campo cada vez hay menos personas. Y es lo que pasa. Y que ha desaparecido también la cantidad de personas porque justamente los latifundios tienden a agrandarse porque son manejados por grandes inversores. Y esos grandes inversores, que en un momento el Frente Amplio tuvo que aclarar que las sociedades anónimas tenían que ser nominativas, o sea, tenían que estar a nombre de Nicolás Batalla, de Jorge Valmeli o de Saposás, por la misma ley había una excepción. Y esas excepciones fueron moneda corriente en los gobiernos de Vázquez y de Mujica. O sea, pero a cuenta vos de podés esa realidad, promover colonización, pero en realidad lo que promoviste fue el otro modelo. Entonces, ¿qué es? ¿Un saludo a la bandera? ¿Un mea culpa? O lo que tenés que pensar vos, ¿cuál es la mejor política, la más eficiente y la que podemos atender a la causa con de mejor manera con los recursos? Yo no voy a contraponer lo que muchos contraponen. Tenemos pobreza infantil, tenemos problemas de vivienda en las ciudades. Entonces, ¿cómo vamos a gastar tanto en un colono? Bueno, capaz que está bueno gastar en un colono, pero ¿es la manera más eficiente de gastar en un colono? Nico, dos apuntes. Uno que tiene que ver con la población rural, que en el ciclo de Nacho Pardo lo graficó bien, ¿no? Pasaste a principios de la década de 70 de un 17% de población rural a un 4%. O sea, realmente disminuyó drásticamente la gente que vive en el medio rural profundo. ¿Hay que revertir esa tendencia a través de este tipo de políticas? Es una pregunta. Y la otra es que el programa de Frente Amplio tenía como objetivo específico la compra de tierras para uso de colonización, puntualmente lechería. Entonces, vos podés estar de acuerdo o no, pero era una propuesta programática del Frente Amplio. El momento que se eligió para anunciar la compra, claramente, y a la luz de lo que sucedió, fue desafortunada, porque generó más ruido del que ya de por sí va a generar. Pero es una herramienta que el Frente Amplio definió que iba a ser prioridad en este quinquenio, a contrapelo de lo que sucedió en el quinquenio pasado. Claro, si vos lo mirás programáticamente, la discusión está laudada a favor del gobierno que asume con ese compromiso. Lo que pasa es que después entra en esa otra discusión que vos decís que no vas a entrar, porque a veces esas falsas oposiciones tienen problemas, pero no sé hasta qué punto los tienen, que decir, bueno, si tengo 32 millones de dólares, ¿para qué? ¿Dónde los destino? Con las restricciones fiscales con las que asume este gobierno. Y el otro día armó mucho revuelo en la fórmula las declaraciones de O'Donnell cuando se oponía a lo de Frati, pero pasó por abajo del radar. Otra declaración que hizo es, si a mí me dan 10 prioridades que yo tengo desde el Ministerio de Economía, no está colonización. Entonces, esa discusión en un contexto donde estás entrando un presupuesto y estás hablando de que capaz que tenés un espacio fiscal para el próximo año de 140 millones de dólares y tenés 30 o 40 para gastar en colonización, no sé hasta qué punto es una discusión a no dar. Más allá de que quienes defienden colonización tienen un argumento que también es sólido desde ese punto de vista, que es cuando vos gastás en colonización o cuando vos comprás tierras, no estás perdiendo plata, no estás oponiendo a, bueno, hago una transferencia que, bueno, después no, pero llega podés estar subsidiando, y subsidiar es perder plata. O sea, vos tenés patrimonio, pero perdés activo. No, pero si comprás, en el caso de comprar tierra, si estás comprando tierra, esa tierra lo estás asumiendo como parte de tus activos y entonces no estarías perdiendo ese dinero. Sí, o sea, está bien. Y se te va revalorizando permanentemente, con lo cual, si lo miras desde el punto de vista más economicista, terminás a largo plazo siendo un negocio. Bueno, pero si eso fuera negocio para el Estado uruguayo, comprar tierras, debería comprar mucho más tierras.
Yo creo que Sí, claramente sí, por sí, ahí claro, no pasa. claro. Debería tener toda la tierra de Uruguay y punto. No, pero pará, porque ahí tenés una cosa, justamente, la ley de colonización lo que le permite es, para colonización, ingresar en una transacción en el punto final y comprar por el mismo precio. O sea, el Estado uruguayo no tiene la potestad de ingresar en el mercado No, está tierras, claro. Pero así como así. yo creo que la primera pregunta que hay que hacerse es la pregunta que vos hiciste, pero de otra manera. Es decir, tenemos un problema demográfico, por ejemplo, rural, que hay poca gente viviendo en el espacio o en el área rural. Entonces, este es un instrumento para mejorar la demografía ahí. La pregunta es, ¿por qué habría de mejorar la demografía ahí? ¿Es algo necesario para el país? ¿Qué cambia? ¿Yo debo tener un país donde la gente viva en parcelas a lo largo y desconcentrar las poblaciones en las ciudades? ¿Ese es un fin en sí mismo? ¿Y por qué razón es un fin en sí mismo? ¿Hace más al país productivo? ¿El país es más productivo, más próspero, es más rico? ¿Al país le va mejor? ¿Hace a la felicidad común? ¿O no hace nada de eso? Y en realidad lo que tengo que fijarme es de los recursos que tengo, si quiero atender a una franja de la producción que tiene problema de rentabilidad por los costos y lo pequeño de su negocio, bueno, ¿qué política yo tengo para ser más eficiente en gastar recursos para que su actividad sea más rentable? Pero Para ahí- empezar, bajar los costos. Ese sería la primera cosa que habría que hacer, bajar los costos. Eso sería lo principal. Y ahí hay un costo muy importante de combustibles. Y en la región, Uruguay tiene los combustibles más caros. Y esas cosas ni siquiera se han solucionado porque nadie se metió con la cadena de combustibles que genera el precio final. El gobierno anterior quiso meterse y los fleteros le ganaron la pulseada. Pero ahí es donde yo digo que entramos en una discusión que me parece que es interesante, pero que más allá del acuerdo al que lleguemos nosotros acá en la mesa, es una cosa que está muy laudada, que es el gobierno llegó con un compromiso muy concreto en relación a eso y hacia ahí va. En todo caso, la discusión de la estancia tiene que ver con si hubo irregularidades en el proceso, por lo cual se la puedan hacer ir marcha atrás. Porque desde el punto de vista de la decisión política, de si esto sirve o no sirve para dinamizar una zona de la población en determinado rubro que está afectado, que los tambos están desapareciendo, etcétera, el gobierno tiene una posición muy, muy clara desde la campaña electoral y es la que quiere llevar adelante. Me faltó pues yo quise poner arriba de la mesa la otra discusión, que es la de políticos con roce empresarial o el político puro y duro. Guardala ¿Cuál porque es es muy mejor? jugosa. Sí, Guardala está porque es bien. muy jugosa y hay que escuchar una canción de arranque, hay que hacer una pausa. No te quemes esa discusión ahora, Sapo. También hay gente que nos está aclarando y tienen razón. Las disculpas del caso. La calle Pau no vive en La Tahona. Vive en Carrasco ahora. No, bueno, por eso vivía Vivía en La Tahona, vive en La Tahona. Carrasco ahora. Ahora está viviendo en Carrasco. ¿Está Las bien? disculpas del caso. Entonces, con más razón hacía mi argumento. Más a tu favor. ¿No? ¿Carrasco es el interior? Yo le No. y le vas y le preguntás ahora a todos los blancos cuál es su blanco preferido de la calle Pau. Porque esas distancias se corrieron con el ¿Estás tiempo. seguro? ¿Eh? ¿Estás seguro? ¿Cuál es el blanco más preferido por Sí, los blancos? falta esa encuesta, ¿eh? Ah, está la encuesta, se hace sola. Todavía no hay una encuesta específica. Poneme, pero haceme, cuando Juanjo, haceme cuando una encuesta en Si no, ¿cuál es el blanco en más YouTube. preferido por los blancos? Claramente no es Álvaro Delgado. Entonces, ¿cuál es? ¿Sebastián da Silva? Sebastián da Silva. Valeria Ripoll. No es Sebastián. Hacemos una encuesta hacia la calle Pau, Sebastián da Silva, Juanjo, si no te jodo mucho, ¿no? Ya había hecho otra encuesta. Sin que perdón. se lo pidieras. Bien, mal yo, Que mal es yo, una no estaba encuesta, viendo. Sapo. ¿A quién bancan más? ¿A Sí. Da Silva, Enciso o Soy Tibio y quiero ver? Perfecto. Yo creo que es esa la encuesta. Bueno, está. Da Silva Yo creo que roba acá. o Enciso. ¿Quién? Por el perfil de YouTube, Enciso. Gana Enciso. Sí. 49% En la población es que- Enciso. 49%. Está, pero yo le- 19% Da Silva. yo le pongo y 32% Soy Tibio y quiero ver. Vos decís, la gente obviamente va a salir a votar en contra de Da Silva porque es como uno de los... Porque es el enemigo a vencer. Está bueno, No es- Porque no Da es a Silva favor de- es más popular que la calle Pau No en es este a momento. favor de Enciso estos resultados. Popular. Es en Eso contra- está parece que es en contra de. Claro. es en contra de... Es en contra de. Pero ¿Por qué también, asumen- por qué yo asumen creo, que el chat yo de creo YouTube decir, está en contra de Da Silva? los últimos 5 años ¿Fue mal? Enciso vivió en la Embajada de Buenos Aires, ¿no? ¿Y? ¿Eh? ¿Qué querés? ¿Que torcer un poco la balanza? Claro. O sea... Yo lo que digo... Y de ir bien siendo embajador en Argentina, ¿no? Y pensá todos los años eso que salías y te compraba media Argentina. Imagínate con un salario uruguayo viviendo en una embajada Decile, argentina Nico, todo arriba. a Pomie ¿Eh? que son de la popularidad de Da Silva en este momento.
Decile Nico a Pomelo. ¿Decís que no hay nadie pagando esa encuesta? ¿Decís que no hay nadie pagando esa No, encuesta? pero como para poner color a desayunos, Da Silva te paga esa encuesta. Decirle a Da Silva que se pague la encuesta. Te vende un campo de Florida y te paga la encuesta. Hace una ¿Se le vende a extranjeros o a uruguayos? A él no le importa, que pague. Al que pague. Claro. Bueno, ¿quién tiene que hacer el Desde su arranque oficina hoy? de Punta Carretas. Desde su oficina de Punta Carretas. Pero no es su casa. No, desde la 4x4 yendo por alguna ruta. Porque asumí que está en Hablando Punta con manos Carretas. libres. Hablando en manos libres. Closed. It's closed, The my business friend. is closed. Ok, my friend. Igual, ¿cómo metió el dato Enciso? Porque yo no sabía que vivía en Punta Carretas. ¿Ustedes sabían que vivía en Punta Carretas? Sí. Bueno. ¿Pero yo te que estaba extraña? desinformado. No, nunca Y me perdón. yo pensé que vivía en la camioneta. Y su campo es ahí cerca de Sarandí Grande. Claro, pero por eso yo pensé Una que vivía persona en la con camioneta. familia. Y los periodistas amiga. conocen, muchos periodistas conocen su campo porque él cada tanto hace unas tenías e invita a periodistas. Claro. Y van Hace- los periodistas ahí a comer, a cosas, a chupar. Yo nunca fui. Me ha invitado, quiero Una yerra, aclararlo, claro, porque sí. siempre me invita, pero nunca he ido, porque yo no cruzo límites, ¿no? No, de departamentales. No cruzo límites departamentales. Vamos a ver si la hace en Punta Carreta. Voy, ahí voy. Ahí veo, me queda más cerca. Voy caminando, ahora voy caminando. ¿Quién tiene el arranque? ¡Eu! ¡Ten arranque! El otro día hablamos de la muerte de Ozzy Osbourne, de todo lo que significó Black Sabbath para el heavy metal, de la importancia de las bandas que le antecedieron, ¿no? Dimos, por ejemplo, el nombre de Cream. Hablamos también de Zeppelin, que en el 69 sacó 2 discos que pegaron mucho en su momento. Y no nombramos esta banda de blues rock, de hard blues, que también estaba dentro de ese grupo de bandas influyentes de la época, de esa generación de Cream, de Zeppelin, que también en el año 69 se llama Mountain, y la canción Never in My Life. Vamos a meternos, si les parece, en los próximos minutos en el Plan Nacional de Seguridad Pública que se presentó esta mañana. Tuvo la participación, obviamente, en primera plana del ministro del Interior, Carlos Negro. Estuvo también Emiliano Rogido, uno de los encargados de llevar adelante esta línea de política pública del gobierno de Orsi. Y estuvieron presentes dirigentes de la primera plana del gobierno, pero también de la oposición. Ahí, Sí, había un elenco importante de representantes del gobierno. De la oposición, no tanto. Estuvo Pablo Mieres, estuvo Guido Manini Ríos. No hubo representantes, por lo menos, de primer orden del Partido Nacional y el Partido Colorado, quienes sí se habían reunido la semana pasada, ¿no? Cuando Negro tuvo esa primera convocatoria a los líderes de los partidos. Y mucha policía también. Había mucho uniformado. Y bueno, ¿no? sí. Jerarquías policiales ahí presentes. Exacto. Digamos, lo que ocurrió hoy fue el lanzamiento del diálogo para llegar a este Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035. Un plan que, si se cumplen las expectativas que tiene el Ministerio del Interior, debería estar pronto en marzo de 2026, o sea, en marzo del año que viene. Hoy fue el lanzamiento oficial de la instancia de encuentros de diálogo que buscan precisamente concluir con un plan que, según Negro, hoy se sacó el tema Bukele del medio, pero sí que implique un modelo uruguayo de seguridad pública. ¿Qué es eso? Lo que hablamos el otro día, ¿no? No era contraponer al plan uruguayo con el de Bukele, pero de alguna forma es hagámoslo a lo uruguayo. O sea, que Exacto. esto sea un modelo a seguir eventualmente y que surgió en Uruguay. Exacto. Bueno, y durante la presentación, y ya podemos ir viéndolo, el ministro del Interior, Carlos Negro, dio algunas pistas de cómo va a funcionar, a quiénes va a sumar y las prioridades que busca este plan. Vamos a escuchar un fragmento de lo que decía durante la presentación. Esta instancia incluirá un diálogo político amplio, pero que no dependerá de ello para funcionar. Queremos y buscaremos los aportes de todos y todas y la mayor cantidad de ideas que se sumen. Pero esto es muy importante, está diseñado para continuar aunque alguien ya no quiera aportar. El plan es una iniciativa del gobierno con todos los que quieran sumarse y por ello convocamos a trabajadores, empresarios, organizaciones sociales, academia, expertos, a todos los poderes del Estado y sus instituciones, a los partidos políticos y a las agencias internacionales de cooperación.
En definitiva, a todos los que ven en esto una experiencia innovadora y un posible ejemplo para la región. No renunciamos a gobernar ni a ejercer la iniciativa y la autoridad, pero no vamos a hacer más de lo mismo porque lo que queremos es una política a largo plazo para abordar un problema estructural que, por serlo, requiere volar más alto y más lejos que las tormentas y los perfilismos políticos. Si nos quedamos en la urgencia, los problemas estructurales no tendrán solución, pero si la desatendemos, no llegaremos a tiempo para implementar los cambios que nos estamos proponiendo. El plan comprenderá y continuará las líneas prioritarias que definimos al asumir: homicidios, violencia, control de armas y reforma penitenciaria. Bueno, por ahí más o menos sintetizado por dónde va, y ahí algunas declaraciones de principio, si se quiere, de cómo va a ser el diálogo. Por ejemplo, esto de, el plan o el diálogo va a seguir para adelante. Queremos que con todos, pero bueno, si en algún momento alguien se baja, esto se va a seguir desarrollando. Después de Negro habló Rogido precisamente, hizo una presentación un poco más amplia de las fases que tiene el plan o la construcción del plan. Básicamente consta de una parte de diagnóstico que ya está concluida, que es el informe técnico sobre violencia y criminalidad que fue presentado, donde no suponen mayores novedades en relación a cosas sobre las que venimos conversando habitualmente, ¿no? El crecimiento que hay de la criminalidad, el aumento específico de algunos delitos vinculados a la violencia, que hay a su vez nuevas modalidades delictivas, las que hablábamos el otro día, los ciberdelitos, las estafas. El diagnóstico tiene una cosa que creo que intelectualmente honesta, que es admite que pone la fecha 2018-2024, que hubo una baja en hurtos y rapiñas, que se sostuvo y pone los porcentajes. O sea, ya no hay más un debate acerca de si en el gobierno pasado bajaron o no, cuánto bajaron. Si bien pone la pandemia como un, digamos, un atenuante, lo pone arriba de la mesa. Y si hace énfasis... Si eran delitos, denuncias. Sí, bueno, también, por ejemplo, las muertes dudosas. O sea, resuelve la discusión. Dice, no, la evidencia muestra que la mayoría de las muertes dudosas fueron de personas que murieron de forma natural, ¿no? Y no es que aumentaron la cantidad de homicidios y de alguna forma se estaba dibujando eso así. Sí, eso ya había formado parte de insumos que había construido el propio Rogido en investigaciones que había hecho para el gobierno anterior, donde ya le había entrado, por ejemplo, el tema de las muertes dudosas, y lo había descartado como un posible receptáculo de homicidios, a donde el Ministerio del Interior estuviera tirando homicidios, como en algún momento se sugería de parte del Frente Amplio. Eso había sido una investigación de Rogido junto con otros colegas suyos del exterior que habían puesto un punto sobre eso, que claro, ahora queda todo eso condensado en ese diagnóstico que terminaron elaborando en base a los insumos justamente que se venían trabajando desde hace tiempo. Perdón, Nico, a lo que voy con esto es que también es una forma de allanar el camino a la hora de que vengan las críticas del otro lado. No, esto es una pantomima. Acá tenés, digamos, hay transparencia y honestidad. ¿Funcionará o no funcionará el plan que se trazó y las etapas? Pero es como diciendo, nosotros aceptamos lo que hicieron bien, lo que hicieron mal, con algún matiz. Obviamente se encontrará una chicanita política, pero es una forma, porque por ejemplo cuando dice esta iniciativa no es, ¿no? En una parte del plan dice una deliberación sin estructura ni objetivos. No se trata de un ámbito de catarsis ni de recriminaciones. Diciendo, acá no es que va a venir la gente a decir, no, mi barrio es un desastre o vos hiciste las cosas peor. No, este es un lugar en donde vamos a recibir propuestas, pero vamos a seguir actuando sobre lo urgente mientras trabajamos sobre los planes a largo plazo, ¿no? Sí. Claro, está bien, porque además depende de cómo se maneje cada uno en ese ámbito lo que pueda surgir. Me reía cuando vos hablabas a propósito de la baja de los hurtos y las rapiñas que son reconocidos, porque cuando comentamos el otro día el informe de estafas, había parte de la discusión mirando hacia afuera y cómo se discutía en el mundo la evolución de este tipo de delitos, el hecho de que también si estaban atadas o no una baja
de las rapiñas, ¿no? O sea, digo, es una discusión que si se empieza a embarrar la cancha va a aparecer, no, bajaron la rapiña. No, bueno, bajaron la rapiña porque es mucho más fácil. Claro. El chorro ahora tiene una computadora. Exacto, ¿no? es el chorro chaibalita. Sí, exacto. Y es porque gracias al Frente Amplio. Y de hecho hubo una alusión que ahora no me acuerdo bien de quién fue hoy, en la cual se deja caer cuando dicen, bueno, el aumento de estos delitos incluso muy por encima de la baja que tuvieron otros delitos como las rapiñas. Claro, ¿no? pero hay que mirar con ojo esto, porque acá supuestamente entramos en un tema, lo subrayó Negro, este es el tema que más preocupa a los uruguayos, ¿no? Y por ende es el tema en el cual tiene que haber consensos que atraviesen los partidos políticos y tiene que haber acuerdos nacionales, etc. Entonces, creo que la gente tiene que estar muy atenta a cómo se manejan los diferentes actores, sobre todo los dirigentes políticos, a la hora de poner voluntad real en llegar a acuerdos importantes y no quedarse en la chiquita de la política, tanto del gobierno como de la oposición, ¿no? Sí. Ahí vos, pensando, bueno, los interlocutores, si vos tenés a Rogido presentándolo, es no Rogido como persona, pero sí, en definitiva, ha sido parte de ese proceso de acumulación que se da desde un gobierno al otro, lo hemos mencionado en alguna otra vez, porque entra como investigador independiente, pero trabajando en algunas cuestiones concretas para el Ministerio del Interior pasado, y termina siendo captado como asesor en este periodo de gobierno. Rogido, parte del agradecimiento que hace cuando presenta el trabajo es al trabajo de AECA, digamos, dirigido por Diego Sanjurjo, ¿no? También un caso parecido de alguien que es una continuidad entre los dos ministerios. O sea, son dos personas que de alguna forma, ni que hablar del caso de Sanjurjo, en el de Rogido no es tan claro, pero han trabajado para el ministerio anterior y para este. Yo creo que ni Rogido ni Sanjurjo, que son técnicos, son conocidos políticos. Entonces me parece que, a mi entender, para romper esa lógica perversa que viene siendo las políticas de seguridad y el sistema político, calculo que va a tener una enorme importancia si el plan funciona y es bueno, cómo se comunican los resultados. Porque ahí puede volver la mezquindad. Es decir, si todos los partidos políticos trabajan sobre un plan y si el plan funciona y tiene buenos resultados, ¿quién es el ganador o quién hace mayor renta de esos resultados? Y bueno, quien los comunica, y quien los va a comunicar puede ser el gobierno, a través de su, por ejemplo, ministro del Interior. O si en realidad, si el sistema político y todo el conjunto de partidos con representación parlamentaria, partidos importantes, hacen un plan como un plan de largo aliento para atacar el tema de la seguridad, y ese plan empieza a funcionar, si los frutos de ese plan son, en el fondo, comunicados como un éxito del trabajo interpartidario en un plan de seguridad. Sí, con algunas dificultades que son obvias, que es el hecho, pero bueno, se mencionaban el hecho de que no todas las medidas que se tomen tienen efectos de corto plazo, y eso no quiere decir que estén funcionando. Rogido lo mencionaba, no cuando hace la presentación, pero sí en una declaración que hace a la prensa posterior, diciendo, bueno, si yo hago un plan de desarme, bueno, eso va a tener una medida a corto plazo, en la medida que haya menor cantidad de armas circulando, eso se va a notar enseguida. Ahora, si yo hago un plan de prevención del bullying, quizás tenga un efecto, pero el efecto va a ser a largo plazo y no se va a notar inmediatamente. ¿Eso quiere decir que a los 3 años tengo que abandonar la política? Y no, lo que tengo que saber es si ese tipo de políticas funcionan o no funcionan, para saber si las aplico o no las aplico. Perdón, Nico, una dimensión más. O sea, Negro, en un momento de su intervención, hizo una enumeración de la cantidad de políticas que ya aplicó este Ministerio de Interior. Es decir, no va a ser también fácil discernir cuánto de lo eventual éxito que tuvo la política de seguridad de este gobierno tiene que ver con las medidas que por motu propio aplicó el gobierno y cuánto tiene que ver las que se generaron por consenso. Es entreverado. Por lo pronto hay que esperar cierta altura, no mucho más que eso, dentro de los márgenes de... Bueno, pero eso puede ser lo complicado. Pero ¿cuántas de las medidas que mencionó Negro te sonaron una novedad absoluta de este gobierno?
No. Digo, cambiar la forma de patrullaje, de dotar de más recursos, la inteligencia. Tampoco creo que aparezcan cosas súper novedosas. Pero no lo digo en el sentido de desacreditar lo que se haya hecho en estos meses, sino porque también hay algunas cosas que son de continuidad. No sé, la incorporación de tecnología. Bueno, sí, vos vas a tener más tecnología en la medida que el de atrás también sumó tecnología, por mencionar el ejemplo drones, más burdo. tótems, Claro. todo lo que se Bueno, se los mencionó tótems ahí. podrían llegar a ser. No entendí muy bien el tema del tótem. ¿Qué es un tótem que vamos a tener en la esquina y vos denunciás ahí con forma de policía? Tengo que indagar un poco más. En su momento lo había dicho, Los pero tengo que indagar un únicos poco tótem más. que conozco por ahora son los que funcionan en portería. Sí. Podés ponerlo perfectamente a que reciban denuncia. Claro. ¿No? Es uno cada 50 totes más o menos. Con un gorrito de policía. Con un venezolano con un gorrito de policía y dale que va. ¿Por qué? ¿Por qué un venezolano? Estamos hablando de tecnología, no de humanos. En el tótem vos podés poner, como dice Juanche, que de sea la cara. porquería, podría ser perfectamente un extranjero con un hablándote. gorrito en otro país, tercerizado, ¿no? Y nos ahorramos costos. ¿Está mal? Ah, bueno, pues claro, vos estás aplicando la lógica. Igual, el sentido común, como dice un senador. Del tótem. En la lógica del tótem. La El lógica tótem del puede tótem. ser un humano que te recibe la denuncia y Como está hablando como contigo y con 10 más. como funciona Sí. el call center. Decir. Ahí va, puede Sí. ser un call center. ¿Por qué tiemblas, ¿No? Jorge? ¿Eh? Porque me robaron. ¿Por qué tiembla, Jorge? Que te trate de usted es correcto, tiene que ser así. Ya está Omar Pero ahora que te Paganini pongan esperando. un asiático, ¿no? Bueno. Que no te entienda el Un idioma. el chino, cuando la Claro. tecnología sea Huawei, ponele, Claro. ¿no? Pero ahí vas a tener la evolución de la traducción instantánea. Te aparece su título abajo, el chino preguntándote qué le ha pasado, Sí. señor. Y ahí Sí, contestás. Claro, hay tremenda plancha que me está corriendo. Y ahí dice, plancha, ¿cómo? El electrodoméstico corre en Uruguay. Por Dios. Sí, sí. En este ambiente es que va a venir Omar Paganini ahora en minutos. Tiene libro Omar Paganini. Sí. Tiene libro Omar Paganini, el ex canciller de la República Oriental del Uruguay. Y lo va a comentar ahora en instantes. Ya venimos. Fácil se impone. Fácil desviarse. Lo anunciaba Juanchi recién, ya está con nosotros el ex. Lo anunció Jorge. ¿Jorge fue? Sí. Bien, perfecto. Bueno, da lo mismo, somos todos parte del mismo programa. Bueno, es una aclaración nomás. Omar Paganini, el ex canciller, que ahora lo podemos también incluir en la bolsa de escritores que tienen para hablar sobre sus libros. Democracia y libertad para un mundo en crisis es el título. La bajada es entre Trump y Xi Jinping, revolución tecnológica y polarización política. Omar, bienvenido, ¿qué tal? Hola, muy bien. Muchas gracias por recibirme. ¿No? Más cerca del micrófono. A ver, Ahora sí. muchas gracias. Hablemos de la génesis antes de meternos en el contenido. Dejás la Cancillería después de una transición y te sentaste a escribir, Sí, básicamente. básicamente sí. Decía recién con Nico Batalla, que andaba por acá, capaz que fue una forma de hacer el desenchufe. Muchas cosas que tenía en la cabeza y muchas cosas que estaba viendo que pasaba en el mundo, ahora me motivaron a escribir. De una persona vinculada al sector energético, a la academia, a ser el primero ministro de Industria en la anterior administración y después canciller. Y el título del libro es un título de largo alcance, ¿no? Porque estamos hablando de, básicamente, pensar el mundo en que vivimos y cómo en ese mundo están las instituciones en las cuales nos amparamos, ¿no? La libertad, la democracia, los sistemas políticos, el comercio internacional, el sistema monetario internacional, el sistema financiero, en fin, todos son grandes titulares de grandes temas que tienen muchos analistas, muchos escritores, muchas personas reflexionando sobre ese tema. ¿A vos qué fue lo que te motivó? Más allá de tener las ideas en tu cabeza, decir, bueno, podría escribir un libro. ¿Qué querés dejar con este libro? ¿Qué objetivo tenés? Bueno, el principal objetivo creo que es revalorizar la democracia y la libertad. Por eso el título es el título. Y en este mundo, que no hay que negárselo, está en crisis una cantidad de cosas, creo que la receta incluso para salir de esa crisis es más democracia y más libertad. Hay unas tensiones por todos lados, hay tensiones
producidas en la polarización política a nivel mundial, estoy hablando, porque el libro no es un libro sobre Uruguay. Sí es de largo alcance, como vos decís. También vi una cierta necesidad de ir a los fundamentos, de volver a los fundamentos. Un poco porque en el debate a veces se da por supuesto una cantidad de cosas de cómo debería funcionar la institucionalidad, de cómo funciona la economía, de cómo funciona el sistema financiero, de cómo funciona el comercio internacional. Y esas cosas que se dan por sentadas, no para todo el mundo son evidentes. Yo diría que para mucha gente no lo son. Y después cuando está en la discusión, y está en la polémica, y está en la gestión, dice, bueno, pero vamos a marcar un poco cuáles son los fundamentos de todo esto y por qué todo esto es tan importante. Y ahí arranca el libro, arranca con fundamentos. Y después avanza hacia una cantidad de cosas, pasando por la tecnología y llega a los desafíos del presente, digamos, ¿no? Hay muchos libros que han surgido en los últimos años, un poco con esas interpelaciones, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con el mundo en que vivimos? Está en crisis la democracia. Yo hace poco terminé de leer un libro de estos tantos que venía leyendo, que es de Martin Wolf, y se llama La crisis del capitalismo democrático. Entonces, o podría leer otro titular que es La revancha de los poderosos, de Naim, no creo que se llama Moisés Naim. Muchas personas están entendiendo, muchos intelectuales están entendiendo que el concepto de la democracia y la democracia capitalista o el liberalismo democrático y capitalista se está destruyendo, está cayendo, se está rompiendo. Sobre todo en términos de pensar eso como la vida en Occidente, ¿no? Que es el gran precursor del sistema democrático capitalista. En tu análisis, en tu visión, en tu lectura, ¿qué pensás que son las razones más fuertes por las que se está produciendo lo que muchos entienden que es una crisis? Bueno, un poco ese es el libro, ¿no? Más allá de las distintas interpretaciones que puedan tener esos autores, que capaz que no coinciden con las mías, yo creo que el problema del momento tiene que ver con un factor de cambio rápido en la vida de las personas, por un lado, cambio rápido que tiene que ver con la tecnología, pero también tiene que ver con la mayor movilidad en el mundo, con la, digamos, menor permanencia de los vínculos entre las personas, no solo de los vínculos familiares, también de todo tipo, que hacen un mundo más fluido, menos estable, con mucho más incertidumbre, y en lo laboral también. También unas tensiones que surgen de expectativas, o sea, en Occidente se veía, sobre todo el Occidente desarrollado, se veía siempre un horizonte de optimismo, cada vez iba a estar las cosas mejor. Y para mucha gente, probablemente a fin de los 90, empezaron a dejar de estar siempre mejor. Y empezaron a tener dificultades, sobre todo a nivel de gente clase media, que tenían expectativa de que sus hijos iban a ser mejor que ellos y se daban cuenta de que no. Y todo eso, por otro lado, genera como una bronca, una especie de decepción. El American Dream, por ejemplo, en Estados Unidos está en cuestión. Pero entonces estaríamos, sobre todo, ante la crisis de las clases medias. Sí, probablemente. Ese sería un poco el motor disruptivo. Puede ser, y sobre todo de las expectativas generadas por el crecimiento y el progreso, probablemente en países que ya son muy ricos y que de hecho han mejorado también, pero tienen una percepción de que no. Hay sobreexpectativas. Sí. Claro, y en los países más pobres se ha ido dando una mejora sustantiva del nivel de vida y una reducción de la pobreza en casi todo el globo. Así que es un poco paradójico esto de que por un lado el mundo mejora, pero por otro lado los que de alguna manera lideraban el pensamiento empiezan a ver que hay como un enojo. Y bueno, además está el problema entre las potencias y el orden multipolar que emerge, donde China desafía de alguna manera la hegemonía norteamericana, y entonces empiezan las reacciones defensivas de los Estados Unidos y los aranceles famosos que ahora estamos viendo. Entonces todo eso hace una especie de tormenta perfecta donde tenemos reglas que cambian drásticamente o que ya no se reconocen a nivel de la relación entre los países, donde tenemos en los sistemas políticos
enojo, donde tenemos polarización política creciente, que una parte de esa tiene que ver con que los partidos políticos entran en crisis y que los sistemas de participación política cambian, y entonces terreno fértil para que emerjan los outsiders. En la polarización aparecen la tentación de la figura fuerte que viene a solucionar todos los problemas, y entonces la autocracia se pone medio de moda. Distintos tipos de autocracia, pero la autocracia más populista, démosle, que es el hombre fuerte que se lleva por delante todo y arregla los problemas. La autocracia más tecnocrática, que es una organización del Estado, una corporación que gestiona bien y no nos tenemos que preocupar. Y en todo eso es donde aparecen esas reflexiones que tú hacías mención, de que de alguna manera la conjunción de la economía y la democracia entran en crisis. Pero yo creo que en realidad hay que volver a los fundamentos por eso, porque si lo miramos bien, tanto la libertad económica por un lado como la democracia por otro son la mejor manera de tener la defensa de las personas y poner a la persona en el centro y no hacerla sujeto un número más en una gran política de un autócrata o de una autocracia que en el fondo lo que le importa es sostener una situación, un poder en largo plazo, y la persona deja de ser relevante y no tiene cómo defenderse ni tiene garantías. Te planteo esto, perdón, Juanchi. Hay en esa disyuntiva, ¿no?, que tiene que ver con, por ejemplo, una tecnocracia eficiente como la China, que saca por año a millones de personas de la pobreza y los incluye en la clase media, justamente lo que no se está logrando o se percibe como no se está logrando en Occidente. Trump no pasa a ser, de alguna forma, el bueno de la película cuando el modelo exitoso en este momento es una tecnocracia que cercena las libertades individuales. No veo cómo metiste a Trump en esa reflexión sobre el tema de China. Porque es el malo de la película en este momento, pero paradójicamente es el único que está haciendo frente a un modelo que se ve como exitoso desde los resultados, pero que claramente va a contrapelo de lo que son las tradiciones democráticas de Occidente. O sea, tu posición es que no hay más remedio que una autocracia, que elegir entre la tecnocracia china o el populismo autocrático. Lo que veo es que China crece y crece y Occidente está en crisis. No, pero eso tanto. Pero eso ahora hablamos en términos de personas que salen de la pobreza. Ahora hablamos tenía mucha gente en la pobreza. ¿No? Hay un capítulo sobre China en el libro, varias páginas sobre China y varias menciones. Yo creo que primero que nada, el modelo chino hoy necesita de la economía global funcionando. No es un modelo que funcione para adentro como quisieron tenerlo hasta los años 80 y estaban estancados y pasando muy mal. Fue el sumarse al mercado global desde una posición de muchísima pobreza que logró que la China creciera y que haya sacado mucha gente de la pobreza. Pero Japón, que es una democracia, sacó mucho más gente de la pobreza en porcentaje antes, y Corea del Sur también. Y podemos hablar de otros ejemplos en Asia. O sea, no creo que haya que comprar el discurso de para salir de la pobreza precisamos una tecnocracia. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que todo tiene su límite, y el pacto que uno podría decir que hay de prosperidad sin libertad, digamos, que no solo de los chinos, hay muchos, es un poco la promesa de las autocracias, tiene una restricción muy grande, que es que en algún momento los problemas vienen, y cuando hay una autocracia los problemas o se barren abajo de la alfombra, o se buscan reprimir, o se busca un enemigo externo para justificar el régimen, y ahí la cosa deja de ser tan macanuda, digamos, y empezamos a no tener cómo resolver esa situación de conflictos internos, porque no nos creamos que en las tecnocracias teóricas no hay terribles luchas por el poder internas, que uno no las ve, porque no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión, y tampoco hay entonces cómo manejar esos conflictos, salvo que haya un crecimiento sostenido. Entonces ahí se va debajo de la alfombra, digamos, de una manera sistemática, hasta que hay un día que eso se empieza a estancar, porque ningún sistema económico funciona bien, y en este mundo de hoy, para siempre, digamos, ¿no? Y en este mundo de hoy cada vez necesitan más esos sistemas de su interconexión, de poder exportarle a otros, de poder colocar sus ahorros en otros sistemas financieros. Todo está interconectado. Eso es un poco de las cuestiones fundamentales que hay que tener claro. Hoy todo está interconectado, entonces pretender desconectarme para defenderme en realidad me vuelve en contra. Y eso es lo que creo que le va a pasar a tu ejemplo. A mi ejemplo, digo, no sé, es justamente, es contraintuitivo lo que hace Trump, pero capaz que no, capaz que es el último manotazo ahogado de un imperio que se ve
muy amenazado y que Pero empieza a lo que pasa es que el muy herramientas heterodoxas para tratar de sostenerse. Pero son herramientas que le producen daño y yo no creo que esté tan amenazado, todavía sigue siendo por mucho la mayor economía del mundo, tiene liderazgo tecnológico en una cantidad de aspectos y en aquellos aspectos donde pretendió defenderse es donde le crecieron competidores. Ahora estaba muy interesante, me cambio de tema brevemente, ustedes saben que Nvidia es el principal fabricante de chips de inteligencia artificial. Y el gobierno, la administración de Trump había bloqueado la exportación de Nvidia de chips a China y acaba de decidir, en un cambio fuerte de estrategia, que la va a habilitar porque es la forma de que Nvidia pueda seguir siendo la líder porque tiene todo el mercado. O sea que ahí hay un razonamiento de que proteger y cerrar la economía a veces funciona en contra del liderazgo y es más una especie de medida defensiva negativa, que en América Latina las conocemos muy bien, porque es el tipo de medida que en América Latina tomó muchos años de decir, cierro para proteger mi industria. Y después resulta que la industria que protegí no es competitiva, porque está protegida justamente. Entonces, yo creo que la medida de los aranceles va a terminar siendo en contra de Trump, aunque parezca patriótica de entrada y aunque parezca un gran negociador, yo creo que le va a salir en contra, va a tener costos mayores, va a tener restricciones al crecimiento. Pero ahora y se lo van a cobrar en las urnas. Ganó ganancias extraordinarias con la cobro de aranceles, tiene el empleo a raya, tiene la inflación a raya. Logró que, en el caso de México, que mandaran 10.000 soldados a la frontera y eso frenó por completo completo no, pero bajó drásticamente las personas que pasan por la frontera. Es decir, no sabía que teníamos acá un defensor tan drástico. No, pero para controvertir un poco. Trampiano. Nadie quiere a Trump en este momento. Nadie lo quiere. Pero por otro lado decimos. Bueno, pero si las cosas están resultando tan buenas, hay gente que no quiere. En este corto plazo tenés esas variables que le van a favor. El efecto de los aranceles todavía no lo vieron. No lo vieron. Para empezar, los grandes recién empiezan en vigencia ahora. Y lo que hubo hasta ahora fue al revés, un estoqueo de las empresas comerciales, antes, o sea, de comprar mucho antes de que entraran en vigencia los aranceles. Así que sobre eso vamos a esperar un poco. Yo creo que van a tener impacto en los costos internos en Estados Unidos y va a ser un problema para ellos, más allá de que puede ser que atraiga alguna inversión industrial. Pero Estados Unidos siempre es atractivo para las inversiones industriales, no hay que obligarlas a que vayan, han ido. Lo que ha pasado es que la gente, el trabajo manual de menor calificación se fue para Oriente, pero tratar de traerlo así me parece difícil. Las demás cosas, vamos a ver. Es decir, no van a lograr, protegiendo a la industria, generar más industria y más empleo. Un poco capaz que sí, porque es muy fuerte y muy atractivo. Sí, pero ¿cuánto de eso no genera otras repercusiones negativas? Tú acabas de mencionar el caso de Nvidia. Si no puede exportar cosas que necesita para si no puede importar cosas que necesita traer de otros países porque el arancel es grande, va a tener otros costos y va a tener peores proyecciones de exportación. Entonces vos tenés que desandar una política porque ya está perjudicando, por ejemplo, una gran industria que vos tenés adentro. Entonces, todas esas definiciones pueden ser peor el remedio que en la enfermedad definitiva. Además hay otro problema que hay que ir más atrás, que es el tema del multilateralismo a nivel comercial. Cuando uno pretende ser bilateral a nivel comercial y arreglar con cada país cosas distintas, terminan generándose desvíos de comercio que no están previstos de antemano y que probablemente salgan en contra de lo que parece. Porque esa idea de que yo con cada uno de los que compro o vendo voy a arreglar una cosa, bueno, pero después resulta que hay triangulaciones, hay todo tipo de cosas. Y eso rompe todo lo que se venía manejando a nivel desde la famosa ronda Uruguay del GATT en el 86 hasta la formación de la OMC en el 94, que salió de ahí hasta hace unos pocos años. La idea era, bueno, generemos reglas de comercio lo más uniformes posibles y no esta especie de guerra arancelaria. De guerra arancelaria que además barre con todo, empieza con México y Canadá, que parecía que eran con los que había un acuerdo que había hecho el propio Trump. O sea que también barre con otra idea complicada, que es la confianza. Porque si cada
gobierno, cada administración va a arrasar un tratado, porque le parece que no, entonces ¿para qué hago tratados? Pero si no hago tratados y tampoco sé cuáles son las reglas, tampoco invierto. Entonces eso al mundo como tal le va a generar muchos costos. Claro. Tal vez haya ejemplos contradictorios, haya lugar que diga, bueno, no, me vale la pena ponerme adentro de tal mercado porque es muy atractivo, entonces invierto ahí, no importa lo que pase en el mundo. Pero de alguna manera o de otra, el progreso general se va a ir frenando. Ahora vamos a hacer una tanda, pero ese escenario que diste sobre el final, ¿no? Bueno, en un mundo muy complejo que empieza a generar desconfianza hacia los tratados, hacia la uniformidad en las reglas del comercio y a insertarse en algún mercado en particular porque te parece atractivo, son todas características de un escenario que para Uruguay es fatal. Exactamente. ¿No? Porque nosotros necesitamos todo lo contrario. Y esa era la preocupación que me llevó a escribir este libro. Estamos hablando con Omar Paganini, vamos a hacer una pequeña tanda y seguimos. Es fácil desviarse. Bueno, estamos con el ex canciller Omar Paganini. Mañana va a presentar un libro, escribió recientemente, se llama Democracia y Libertad para un Mundo en Crisis entre Trump y Xi Jinping, Revolución Tecnológica y Polarización Política. Eso es un poco lo que estaba pasando en el mundo, leyéndolo en un titular y una bajada. Pero bueno, yo quiero volver para atrás en algo que dijiste al principio, Omar. Me quedó colgada esa pregunta porque después entraron directamente en el mundo Trump. Y ya te voy a explicar lo que es. Voy a hacer una pregunta. Y voy a utilizar a Alvin como básicamente conejillo de India de esta encuesta. ¿Está? Alvin, el operador. Te pido, Alvin, que tu respuesta la des al aire. ¿Está? Te voy a hacer la siguiente pregunta. En los últimos 20 años, la proporción de población mundial que vive en condiciones de pobreza extrema, A, casi se ha duplicado, B, se ha mantenido más o menos estable, C, casi se ha reducido a la mitad. ¿Cuál opción me das? Se ha reducido. Se ha reducido a la mitad. Sí. Bien. Alvin dio la respuesta correcta, ¿no? Es una de las tantas preguntas que se hace el médico Hans Rosling, ya muerto, que escribió un libro llamado Factfulness, ¿no? O sea, un libro, el dato como hecho, básicamente. Y en su punto de partida del libro es algo que tú dijiste. Estamos mucho mejor, pero eso no se percibe. O sea, hay algo en el mundo que está mejor, pero hay una expectativa que entiende que está peor. Es decir, él hacía este ejercicio en distintas audiencias que le iban a escuchar y las respuestas de Alvin eran las menos. La gente entendía que la pobreza extrema se había mayormente duplicado o que se mantenía más o menos estable. ¿Por qué? Porque eso es lo que la gente cree que está pasando en el mundo. Pero en realidad, en el mundo hay muchas más niñas asistiendo a educación primaria que hace 20, 30 o 40 años atrás. La pobreza extrema se ha reducido, la esperanza de vida ha aumentado, en fin, todas unas cosas que, en definitiva, él dice, un sistema democrático capitalista dio buenos resultados en un momento en que la población crecía y logró que esa población, aún en un crecimiento muy expansivo, mejorase en términos relativos con la población anterior. Sin embargo, a pesar de eso, lo que vemos es una crisis del sistema, ¿no? Una crisis política, sobre todo una crisis política, que parte a partir de la polarización. Y hoy la polarización empieza a ser un poco el sostén de los líderes. Recién venían discutiendo mucho de Trump, perdón lo largo del preámbulo, pero ya me conocen, y sobre la estrategia política y comercial que está llevando Trump adelante, ¿no? Si le va a funcionar solamente en el corto plazo, si las encuestas ya están marcando que Trump va perdiendo popularidad, si con la política que está llevando adelante en realidad va a poner a la economía de Estados Unidos en un mejor lugar de la que está. Pero hay una parte del libro que hablas de la irrupción y la importancia de las redes sociales, de la tecnología de la comunicación, de cómo se construye y se difunde, ¿no?, el pensamiento y cómo en las redes se termina polarizando la discusión. Es decir, poca gente participa
activamente, muchos la ven de afuera, pero los que participan activamente logran expresarse de manera mucho más radical. Entonces, ya viene mi pequeña y humilde teoría. Se ve que lo leíste el libro. Sí. Mi pequeña humilde teoría es que Trump está representando fielmente el espíritu de los tiempos, como lo está haciendo Javier Milei, que es simplemente convencer a la parte polarizada que él tiene que convencer para lograr mantener el poder. Si después vienen las mejoras, los cambios, no importa, es parte de una batalla cultural, como dice Milei. Entonces la batalla cultural se gana actuando como actúan populistas como Trump, o por qué no decirlo, populistas como Milei. ¿Qué te parece a vos de la influencia de cómo se fragmentan los públicos para definir los liderazgos de hoy? Es decir, que el líder termina siendo cínico de alguna manera, porque toma eso para poder construir y fomentar su liderazgo. A mí me parece que efectivamente esa dinámica, además de que está explicada en el libro, la vemos todos los días. O sea, todos vemos en las redes razonamientos bien breves. No hay lugar para una gran reflexión. Cuando hay un hilo largo no lo leemos generalmente. Y generalmente además por cómo es la dinámica de elegir lo que uno quiere ver y a quién sigue, o las cosas que le dedicó más tiempo, el propio algoritmo de las redes me va presentando cosas con las que yo ya estoy de acuerdo. El efecto burbuja ese que produce una segmentación de la opinión, una división de la gente en los que siguen a determinadas ideas y los que siguen a determinadas otras ideas que son bastante diferentes. Y además simplistas, porque son básicamente unos pocos caracteres. En ese ambiente surge mucho más en la toma de posición que la reflexión profunda. Y a la larga termina siendo Nacional y Peñarol. O sea, yo ya sé que estoy de acuerdo con todos estos y ya no me gusta lo que dicen aquellos que además ni siquiera sé cómo están pensando porque hace tiempo que ya no los leo. Esa dinámica es muy peligrosa. Efectivamente, hay líderes que eso les sirve porque no es un invento ni de Trump ni de Milei, ni de lo que está pasando en el mundo. Estas cosas de polarizar a la opinión pública y transformar todo en buenos contra malos, tiene muchísimos años. Y termina mal, porque termina sin matices, sin posibilidad de discutir a fondo las cosas, pero además termina con una idea de, bueno, nosotros somos los que tenemos razón y tenemos derecho a hacer lo que queremos, y los otros no tienen razón, y ni siquiera hay espacio para escucharlos. Y eso es una de las rebeldías que tiene el libro. O sea, hay que apuntar y reinventar una forma de procesar el debate democrático con más matices, con más análisis, con más profundidad, lo cual requiere, entre otras cosas, que los partidos políticos funcionen de otra manera, porque está muy bien lo de las redes en un aspecto. Mucha más gente puede participar en lo inmediato de la política, por ejemplo. Todos nosotros estamos mirando y a veces tuiteamos o ponemos un posteo en algún lado sobre lo que pensamos, y eso es como una participación que antes era muy mediatizada por los dirigentes políticos y por nadie más, que eran los que tenían llegada a los medios de comunicación. Entonces, esta cosa más inmediata es muy buena, pero que lo genera tensiones enormes a los partidos políticos de cómo manejar esto, para que esta gente que ahora participa también entienda que el mundo es más complejo que A o B, y no capitalizar de eso para decir, bueno, entonces yo me subo al carro A y de esa manera llego. Y es un desafío que también los periodistas tienen, de reinventar su forma de comunicarse, que es el desafío que ustedes deben vivir todos los días en este mundo digital, para que la reflexión sea más profunda, que sea más matizada, que haya más puntos de vista. Ahora, sin el respeto a que los puntos de vista pueden ser muchos y distintos, es muy difícil la democracia. Y ese es un poco el tema del libro, y lo que es un llamado a revalorizar la capacidad de discutir más profundamente las cosas, a mirarlas de muchos ángulos. Y bueno, capaz que es una quijotada en este momento del mundo, pero me parece que es la única forma de poder tener una situación estable y de largo plazo, y no simplemente caer en el populismo más inmediato, que creo que está lleno el mundo de ejemplos en este momento. Te hago la siguiente pregunta. En base a las concepciones políticas, filosóficas y morales que vos entendés, ¿no? Donde debe construirse y vivir una sociedad, ¿cuál es el líder o el líder de qué país en este momento se ajusta más a esas convicciones?
Es muy difícil de contestar esa pregunta. ¿Es muy difícil? Sí, es muy difícil. Yo creo que... ¿Pero no hay ninguno? No. ¿No te querés comprometer o no hay ninguno? No me quiero comprometer por ahora. Creo que hay, y lo que sí notamos es que los sistemas políticos están en tensión, que los partidos políticos se fragmentan, y por lo tanto cuesta mucho más acumular. Basta ver América Latina, no Uruguay, por suerte, que tenemos un sistema de partidos fuerte, que tiene la capacidad interna de ir procesando cosas, pero si miramos lo que viene pasando en toda América Latina, son los partidos históricos se han ido cortando en 1000 pedazos. Cuando llegan las elecciones, cuando hay primera vuelta, el que va a la segunda vuelta sacó el 15%, y cosas por el estilo, con lo cual es muy difícil. Y hay que encontrar la forma de que esto no funcione de esa manera. Pero la última, Uruguay puede ser un modelo, pero no es un faro Uruguay. Porque en las grandes discusiones, en los grandes escenarios del planeta, Uruguay es un país chiquito. Es decir, la calle Pou lo pueden escuchar un rato cuando va a Inglaterra y le hace una nota en la BBC. O Mujica fue un fenómeno extraordinario para lo que es la llegada de los políticos uruguayos a la discusión global. Entonces, por eso voy a los líderes. O sea, si lo que tenemos es una crisis de las instituciones, si lo que tenemos es una crisis de las expectativas, o si lo que tenemos es una falta de liderazgo, crisis de liderazgo. Yo creo que hay una crisis, sobre todo de los sistemas políticos, que genera un problema para tener liderazgo democrático potente, que los hay en el mundo, no me lo hagas decir. Creo que cuando Uruguay, por ejemplo, van los expresidentes todos juntos a un lugar y todo el mundo le parece fantástico, entre otras cosas está reflejando esta hambre que tienen muchos países de tener sistemas políticos mejor integrados, digamos. Y no esto de la gran polarización. Y la prueba está que cuando fueron a Brasil, la calle Pou con Mujica y con Sanguinetti, hasta hoy se habla. Lo mismo cuando han ido a Argentina, cuando Tabaré Vázquez fue con la calle Pou. En fin, creo que esa señal que Uruguay da, evidentemente, es con la potencia que tiene Uruguay, que es muy poquita. Pero es una señal que es bien recibida, lo que quiere decir que hay cierta hambre para este tipo de cosas. Omar, hablando sobre esos temas que a veces no se incrustan en la agenda por esto que hablaba, ¿no? Porque la dinámica de la discusión en redes va por lo inmediato, a veces incluso por lo superficial. Pero bueno, vos te metés en temas más profundos, incluso reflexionando sobre en qué momento se frenó el desarrollo de varios países de varias regiones, ¿no? Y lo ubicás ahí más o menos con el proteccionismo europeo a la salida de la Segunda Guerra Mundial, que incluso pudo haber tenido como repercusión de largo plazo todos estos migrantes que están llegando a Europa, producto del enlentecimiento económico en África, pero también en América Latina. Y también atándolo justamente a estas políticas proteccionistas que estamos viendo en este día. Pero te lo ato a otra cosa que planteas, que es los modelos, las estrategias de desarrollo que pueden plantearse estos países para volver a la senda del crecimiento, que es básicamente lo que necesita, por ejemplo, Uruguay, crecer, ¿no? Y ahí planteas, por lo pronto, dos posibles salidas, ¿no? Apostar a la calidad y a la diferenciación y con recursos humanos calificados, acceso a la tecnología, una cultura industrial orientada a la calidad, que no sé si somos nosotros esos, me parece que no. Y decir, la otra es ser más competitivos en costos, contar con recursos naturales valorados. Algunos podrán comenzar por la competencia de costos y crear capacidades para ir trepando por la escalera del valor agregado a medida que adquieren know-how y volumen. Me parece que eso sería más adecuado para Uruguay. No creo. Y bueno, y entonces te pregunto, ¿dónde ubicarías Uruguay entre estas dos estrategias? A ver, hay tres, creo, estrategias, pero en realidad creo que tenemos que elegir. Pero creo que Uruguay es un país que tiene que ir por el lado de la especialización y la calidad. Por su tamaño y porque ya tiene muchas cosas hechas, porque pese a lo que tú te parece que no, por el comentario que hiciste recién. No, por la cultura industrial orientada a la calidad, que no sé si cuadra o le calza los puntos a la hay que decirlo en un sentido amplio, ¿verdad? Sí. No es solo la industria, es la producción. Incluye los servicios. Hoy tenemos un perfil productivo, sobre todo la parte exportadora, que se distingue por la calidad. También en servicios, software, tecnología, pero nuestras agroindustrias no entran a los mercados porque son baratas y masivas, entran a los mercados porque hacen las cosas bien. Nuestros servicios hacen las cosas bien. Después tenemos una cantidad de problemas internos que tienen que ver más con
cómo ser más ágiles, cómo ser más productivos, que también se habla en otras partes. Sí. Pero yo insisto que no estaba haciendo la reflexión sobre el Uruguay, sino más en general. No, ya lo sé, pero me interesa tu mirada sobre Creo Uruguay. que hay que, y creo que lo hemos hablado mucho como cuando era ministro, digamos. Creo que nuestro valor agregado tiene que ser el camino más que la cantidad y el costo, digamos. Lo que no quiere decir es que no tengamos que bajar costos en una cantidad de aspectos y sobre todo que no tengamos que ser más ágiles. Pero ahí viene el tema de la necesidad de ser más emprendedores, de premiar más el éxito, de estar dispuestos a asumir riesgos. Y de algunas otras cosas que tenemos que ir cerrando, pero voy a enrabar justamente una pregunta que me había guardado con lo que venían hablando, con lo que más o menos preguntó el Sapo. En una parte del libro decís, entonces en mercados maduros es normal encontrar situaciones oligopólicas y márgenes mayores a los que habría una situación de competencia libre y a la vez menos innovación. Esto se mantendrá hasta que un cambio importante produzca una disrupción que permita nuevos actores y nuevas reglas de juego. La disrupción puede ser tecnológica o de reglas de juego, pero debe ser capaz de impactar en el mercado de manera estructural para que sea considerada disruptiva. Por ejemplo, la llegada de Uber fue disruptiva para el transporte de pasajeros, ¿no? Ahí estamos hablando en una parte del libro de mercados, competencia, regulación. Acto seguido te leo una noticia de los últimos años. Sin embargo, a primera hora de la mañana del martes, el gobierno informó que había llegado a un acuerdo con la gremial empresarial bajo el compromiso de postergar por 2 años la resolución que establecía la desvinculación de las empresas de transportistas respecto a ANCAP a partir del próximo 31 de diciembre. El acta de acuerdo firmada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. ¿A qué me refiero? A la puja que tuvo el Poder Ejecutivo con los camioneros, con los fleteros de la distribución de combustible. Ahí el Uruguay y el gobierno entendía que, por ejemplo, había que entrar en un mundo donde hay que desregular y favorecer un mercado más competitivo. Pero perdió la pulseada. Vos hablabas de los lobbies en el libro, ¿no? Y en este caso, cuando los lobbies se convierten en corporativismo puro y duro, estamos ante un problema de justamente mejor funcionamiento del mercado de la democracia. Sin duda, el Uruguay tiene un problema de corporativismo muy claro. En mercados no muy amplios o chicos y regulados, se te genera enseguida el tema de las reglas de juego que favorecen a los que están y no ayudan al cambio. Por lo tanto, pasa lo que decís ahí. Eso es uno de los temas que tiene el Uruguay. Cómo hacer un sector privado más competitivo, lo cual tiene que ver bastante con abrirse al mundo, ¿verdad? ¿Y qué se le anima al tema? ¿Necesitamos un Milei? Bueno, Sturzenegger es la parte que a lo que está dedicado en el gobierno de Milei, ha hecho mucha cosa en ese sentido. Una foja así con la que los gobiernos de acá a veces se pelean más que con Hobbes, ¿no? ¿Más que con quién? No hiciste la pregunta, porque el presidente Que con decía que Hobbes. estaba peleado a muerte con Hobbes. Con Hobbes. Decía, estoy peleado a muerte con Hobbes porque... Yo estoy no peleado a con- muerte con Hobbes porque entiende que el hombre no es el lobo del hombre. Lo- Eso lo- dijo el presidente. Eso dice la calle Pou. Era un latillo del presidente. La calle Pou lo decía siempre. Yo estoy peleado con Hobbes. Y vos estás más peleado con Rousseau, por lo que uno lee del libro. Yo estoy peleado con los dos en el libro. Creo Con que te Hobbes y quedó con claro. Rousseau. Sí. Y Locke es el camino. Locke es el camino. ¿No? ¿Lo que es la calle Pou? No, Locke es Locke. Locke es- Omar Esa tautología me encantó. Lo que es Locke. Locke es Locke. Así se Queman es Queman y Locke es Locke. Omar Paganini. Gracias por estos minutos en Fácil Desviarse. Repetimos de vuelta el libro que es Democracia y Libertad para un Mundo en Crisis, entre Trump y Xi Jinping, la revolución tecnológica y la polarización política. Gracias. Gracias a ustedes. Fácil desviarse. En el primer semestre de este año ocurrieron decenas de ciberataques a organismos uruguayos, la Dirección Nacional de Aviación Civil, Migraciones, el Ministerio de Desarrollo Social, la UDELAR, fueron algunas de las víctimas y con ellas la información de decenas de miles de ciudadanos, incluyendo la del presidente Yamandú Orsi, que en marzo de este año vio como hackers difundieron su fotocarné, número de cédula y de teléfono. En este contexto es que la semana que viene se celebra SIGRAS, un congreso regional sobre gobierno, riesgos, auditoría y seguridad. Es un evento anual que está organizado por el capítulo local de ISACA, que es una asociación de profesionales sin fines de lucro dedicados a la auditoría, control y seguridad de sistemas, con el foco en ciberseguridad y cómo proteger la infraestructura pública de nuestro país.
Vamos a conversar en los próximos minutos con Ana Karina Lucero, que además de presidir ISACA Uruguay, o Montevideo, mejor dicho, tiene una maestría en ciberseguridad, es fundadora de Tilo Cybersecurity y gerenta de seguridad de la información de Uruguay. Bienvenida, Ana Karina, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Decía, tener una empresa de ciberseguridad es como tener una cancha de pádel en los 90. Bueno, las canchas de pádel desaparecieron por mucho tiempo y ahora volvieron. Ahora volvieron. Pero bueno, es verdad, ¿no? Y digamos, la presentación de cifras que hizo esta nueva institucionalidad que tiene el Ministerio del Interior, destacando el aumento sideral de las ciberestafas, solo hace que confirmemos todos nuestros prejuicios, ¿no? Así que... yo tengo una pregunta antes. Sí, dale, tranquilo. Tilo Cybersecurity. Está bueno ponerle Tilo a algo, sí. ¿no? Todo el mundo me hace la pregunta. Claro, no, fue una idea nada más. Una idea nada más. Puede decir, por tranquilidad, no tiene ningún sentido en ese aspecto. Es Tranquilo estamos una nosotros. idea. Tranquilo estamos nosotros, Claro. Sí, puede ser por ahí, pero No te tomes un té. tenía nada. Claro, Contratame. No tenía nada en particular, sonaba así, bueno. Bien. Voy con una segunda pregunta muy básica, muy humana. La gente, o alguna gente, está bueno siempre poner como esa entelequia que es la gente, dice, no, pero estafa digital, tenés que ser un gil para caer en una estafa digital, ¿no? Y bueno, el otro día Sapo prácticamente casi cae en una, ¿no? Porque justamente estaba esperando un paquete y hubo una estafa que se hizo a través de una dirección como que te querían confundir con el correo uruguayo. ¿Cuánto se han sofisticado las estafas digitales? Y por supuesto que no es patrimonio de torpes digitales o de ancianitos con deterioro cognitivo, ¿no? No, claramente no. Es algo que con el tiempo ha venido justamente aumentando el nivel de sofisticación con el auge incluso de la inteligencia artificial. La brecha para perpetrar, digamos, campañas justamente de ingeniería social a través de lo que conocemos como phishing, ¿no? Que es eso de hacer caer a las personas para, digamos, obtener información, datos y a partir de esos datos cometer, por ejemplo, estafas, robo de información o robo de dinero. No necesariamente es dirigido a un público particular. Hoy el nivel de sofisticación es tan grande que justamente se apunta con estas herramientas nuevas también, ¿no?, a mejorar el aspecto, ¿no?, de esos correos que uno recibe, de esos mensajes que uno recibe para hacerlos iguales a como sería uno real, ¿no?, y hacer caer a la persona. Entonces, y sí, lo que se aprovecha es la emocionalidad muchas veces, ¿no?, de la sorpresa, del apuro, del error rápido, de estar todo el día ocupado en la máquina, como se dice, y hacer clic en algo o confundirse, ¿sí?, y poner los datos en un lugar donde no debíamos. El multitasking, es uno de los temas que hay y que se aprovecha justamente, estas técnicas aprovechan eso. De hecho, no necesariamente gente ni mayor, ni más jóvenes, ni más veteranos, eso le puede pasar a cualquiera. Y justamente esta barrera, digamos, de generación capaz, porque antes podíamos decir hay que tener cuidado porque ahí tiene falta de ortografía, porque tiene un logo mal hecho. Ahora el nivel de sofisticación es muy alto y cada vez son más realistas. Y el cibercrimen en sus dos dimensiones, la dimensión de los ataques a la infraestructura pública de los países y la de ataque a los privados, ¿tiene a los mismos protagonistas? Claro, el tema acá es que vos tenés las cifras que vos manejabas hoy al inicio, son cifras básicamente tomadas de lo que es el sector público, que es lo que tenemos en forma oficial en el país. Toda la parte del sector privado, salvo algunas industrias que obviamente están bajo la regulación, por ejemplo, la industria financiera, ¿no?, con la regulación de lo que es Banco Central, son datos que no se conocen, pero sí, los actores son los mismos. Por supuesto puede haber distintas motivaciones, ¿no?, pero muchas veces también es al barrer, ¿no? Es bueno, o sea, lanzan un ataque y empiezan a ver qué vulnerabilidades hay en determinada infraestructura y bueno, y entran por ahí. Otras veces no, son más dirigidas o más estudiadas, ¿no? Pero básicamente sí, pueden ser los mismos actores. Así, y en cuanto a algunos atacan instituciones,
privadas o públicas y otros atacan particulares, como a mí, ¿no? Claro, bueno, sí. Eso es una institución igual. Y ahí en ese caso, ¿también son los mismos actores? Es decir, ¿son organizaciones? ¿O ahí son más personas que puntualmente hacen un laburo? Para lo que es más los ataques así a Sí. personas, o lo que uno recibe a veces, muchas veces a través de WhatsApp o a través de correos, depende, porque puede haber también recepción de correos a través de una cuenta institucional de donde uno trabaja, por ejemplo, pero habitualmente todo otro no, es lo que tú mencionás, es así también al barrido, ¿no? Y bueno, sí, son personas que lanzan a ver quién cae. ¿Quién cae? No, Sí. no necesariamente son los mismos grupos, digo, hay grupos también muy importantes atrás de los ataques a lo que son empresas o organismos públicos, empresas privadas ya de otro porte, y acá quizás no es tanto, ¿no? Son más una persona, dos personas o un grupito que están haciendo estafas, ¿no? ¿Y ustedes qué? Acá tenés un dilema, no sé cómo catalogarlo, pero es si transar o no con el ciberdelincuente, ¿no? En el ámbito privado, vos me imagino que sopesarás costo-beneficio. A mí me robaron X cantidad de información muy importante y sensible de mis clientes. Quizás lo mejor sea pagarle a estas personas, aún sabiendo que pagándoles quizás no me vuelvan o no hagan algo con la información, o no. Pero es el ámbito privado. Te pregunto, primera pregunta es, ¿pasa esas discusiones internas se dan? Por supuesto. Pero en el ámbito público, ¿el Estado tiene que transar con delincuentes? Eso es un tema súper interesante de analizar. Primero vamos a ver por qué es que se pide ese dinero, ¿no? Hay un tema de un tipo de ataque conocido como ransomware, ¿no? Que habrán escuchado hablar, que es básicamente secuestrar esos datos, o sea, robarlos de cierta manera, cifrarlos, ¿no? Con claves que los hacen, para la persona que es dueña de esos datos, los hacen ilegibles y no se puede recuperar, no se puede acceder, no se puede leer. Eso venía siendo así hace unos años atrás, donde se cifraba la información y se pedía rescate para dar la clave para descifrar esa información. Y bueno, ¿qué pasaba ahí? Las empresas no tenían buenos respaldos, no tenían un montón de medidas adicionales, entonces muchas veces, hablo más bien de empresas no privadas, ¿no? Tenían que pagar para poder resolver esa situación. Ahora ha mutado un poco eso en las tendencias, si bien sigue existiendo el tema del cifrado. Pero se cuidan más No es solo eso, ha cambiado el tipo de ataque muchas veces. Se mueve no solamente al tema del cifrado, sino a la exfiltración de la información, más que el tema del cifrado. Entonces, la extorsión viene por el lado de no solo no te doy la clave, porque la gente ha mejorado, las empresas han mejorado en tener mejores backups, etcétera, a eso me refería. Ahí va, exacto. Claro. Eso ha mejorado, pero el tema de la exfiltración es lo que ha empeorado. Entonces, la amenaza o la extorsión viene por el lado de te voy a publicar esta información que te robé, ¿no? En tal lugar y la voy a hacer accesible, si no, o sea, vos pagamos. te cuidaste de un ataque y lo que hicieron fue hacerte un peor ataque. Exactamente, como o sea que dos ataques te puedo pedir más plata ahora. Exactamente, ¿no? y como tú bien decías, que si pagás no sabés si no lo van a exfiltrar o no. En cuanto a lo que es la política de tener que pagar o no, por ejemplo, en el ámbito privado, y en el ámbito público, en el ámbito público es más claro porque, bueno, hay una posición de no pagar, ¿no? Por ransomware, es una situación real, ¿tá? En el ámbito privado, ahí también va a depender de un montón de factores. ¿Qué hacemos si realmente no podemos hacer una recuperación de esto? Si realmente, bueno, la amenaza se estudia que, bueno, realmente es inminente y ahí tendrán que sopesar las decisiones de si sí o si no. Ahora, hay un tema... $600.000 o pierdo el negocio. Exacto, pero hay un tema que es no menor respecto a eso. Pagar por un rescate, digamos, de esa información también implica que estás financiando, ¿no? Algo que es delictivo. Son organizaciones organizadas, ¿no? Habitualmente de crimen organizado, los grandes grupos, ¿no? Y si tú pagás o decidís pagar, sí o sí hay una connotación allí digamos, como que está facilitando que eso se siga realizando. Sí, claro. Es un problema muy grande. Si la empresa fuera de Pacheco, él no hubiera pagado seguro. Te voy a un litigio que hubo que tiene que ver con esto y a una ratificación de una condena que se conoció hace unos días, ¿no? Te leo un poco la noticia. La justicia ratificó una condena contra un banco en un caso de fraude digital. El litigio comenzó cuando una víctima de phishing denunció la transferencia no autorizada de $9.000 a cuentas de un tercero.
Según el fallo, el banco no tuvo una falla directa en su sistema de seguridad, pero existió una deficiencia en la supervisión y prevención del fraude. El banco es el Brou, ¿no? Y un tribunal de apelaciones ratificó, ¿no?, la sentencia y, bueno, ahora el Brou va a tener que pagarle, indemnizar a la mujer que fue afectada. Pero es interesante, ¿no? Porque no hay una falla en el sistema, pero sí hubo, o por lo menos omisión, o de alguna manera falta del sistema de prevención, y por eso la justicia entendió que el banco iba a pagar. Y esto debe haber llamado la atención de todos los bancos, porque dicen, bueno, pará. Vamos a tener que revisar bien nuestro sistema, porque si el día de mañana empiezan a caer gentes en este tipo de fraude y nosotros tenemos que empezar a indemnizarlo, va a ser un problema, ¿no? Claro, eso genera un precedente en todo lo que es esta temática, ¿no? Básicamente, por lo que decía la nota de prensa, que es de donde yo también me interioricé, me informé de varias notas, y aparte porque conocía el incidente, digo, del momento que pasó. Desde el primer momento se decía que no había sido una falla tecnológica o técnica o de seguridad o de ciberseguridad de la institución, y que por ende, claro, como había sido perpetrada mediante el ataque que hablábamos hoy de phishing, ¿no?, que es un ataque de ingeniería social, evidentemente la defensa ahí fue de la institución, ¿no? Bueno, es un tema también de cultura digital o de, bueno, una situación X. El problema, aparentemente, por lo que la justicia dictamina según la nota o las notas, es que el banco debería o la institución debería tener mejores controles, según lo que se desprende, ¿no? Sí. De ahí, en cuanto a evaluar esos movimientos que se hicieron con determinada rapidez, no sé, de pronto quizás en momentos inusuales o transacciones inusuales, que eso las instituciones ya lo tienen. Esas evaluaciones son algoritmos. Exacto, sí, claro, automáticas, ¿no? Prácticamente automáticas, y bueno, es justamente frenar o detectar, digamos, eso a tiempo. Pero claro, eso no quita el tema de que las personas o las personas den o no den, cuando viene, como decías hoy, por WhatsApp o mail o lo que sea, las claves. Claro. Aparte, digo, eso sucedió, el ataque de ingeniería social sucedió, es así. Fallas aparentemente no se encontraron en la seguridad, pero sí en eso otro que tú mencionabas. O sea, ¿no? tengo que cuidar mi seguridad, pero tengo que cuidar... Tengo que cuidarme de vos, eso es lo que dice el banco, de vos que sos tengo que cuidarme de mis clientes. Que de hecho ya existen ese tipo de algoritmos, como tú decías, ¿no? Que detectan esos movimientos inusuales, pero bueno, aparentemente, digo eso porque yo no sé los pormenores ¿Cómo fue el caso del tema de la defensa o de la justicia, ¿no? Pero lo que uno ve en prensa es eso, es que se apunta a mejorar esos aspectos y no que haya habido una falla en los sistemas de seguridad de la institución. Ana, pero que el problema con la parte de phishing también existió, ¿no? O sea, se convierte en un caso paradigmático el de la Intendencia de Paysandú del año pasado, donde sufrieron un ciberataque que no les permitía hacer ningún trámite, ¿no? Ni anotar defunción ni nacimientos, pero tampoco cobrar tributos. Es decir, la Intendencia quedó paralizada producto de un ataque externo. Es digamos, los casos más importantes que tuvimos en nuestro país. Sí, claro. ¿Y cómo viste la resolución? Y bueno, ahí surgieron un montón de cosas, ¿no? Primero, tantos días y tantas situaciones con dificultad para recuperar. Fue el caso que hablábamos hoy, el tipo de ataque es eso, ¿no? Con ransomware, no se hace cifrado cosas de la información. Y bueno, sí, los tiempos se ve que ahí empezaron a surgir todas las debilidades que había. Por ejemplo, no estoy en los pormenores, ¿no?, de la institución, pero de lo que se ha visto es justamente esa lentitud en poder recuperar de pronto los respaldos, ¿no? De pronto el plan de contingencia, ¿no?, que debería desarrollar cualquier organización. Bueno, testearlo, ¿no?, probarlo, verificar que todo eso está funcionando por si sucede una situación así. Bueno, evidentemente... sí, fue un caso bastante complicado. ¿Y esto encendió las alarmas de otros organismos del Estado? Claro. ¿Sí? Y en general, sí, en realidad de todo el ecosistema, ¿no? Porque en sí, por más que sea un organismo del Estado, la situación la puede vivir cualquier organización. Entonces, también cada vez que pasa un incidente de estas magnitudes, ¿no?, de ese tipo de incidente, yo pienso que tiene que ser un llamador para todas las organizaciones para pensar y reflexionar, a ver cómo estamos, ¿no? Cómo estamos posicionados frente a eso. Y si vos mirás los incisos o los ministerios o las intendencias,
a nivel presupuestal y de recursos humanos y técnicos, ¿crees que Uruguay está bien posicionado o está haciendo los deberes para quedar, digamos, a la altura de las circunstancias? Sí, deberes ha hecho, sin duda. El año pasado se aprobó lo que es la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y ya años antes existía lo que es el marco de ciberseguridad nacional, que empezó siempre con una aplicación más bien a nivel de administración central y después fue avanzando hacia otras organizaciones estatales donde se exige su implementación, ya con un decreto que surgió este año, tener una persona encargada, ¿no? Un responsable de seguridad de la información y obviamente hacerse autoevaluaciones contra esa guía, ¿no? Contra ese marco. Pero sí, también la estrategia es bastante más amplia y justamente está abocada a proteger las infraestructuras críticas. Bueno, hubo un decreto este año también que dictamina cuáles son los sectores críticos, ¿no? Y también alcanza esto del marco de ciberseguridad a lo que son empresas privadas que sirven también a esos sectores críticos. ¿Cuáles ¿no? son los sectores críticos? Sectores críticos está definido en el decreto, pero por ejemplo, telecomunicaciones, toda la parte financiera, salud, ¿sí? Etcétera. En la parte financiera, ¿qué tan seguro, ¿no? es que no te hackeen tu cuenta personal, es decir, tu cuenta corriente, tu caja de ahorro? Antes decía, bueno, yo qué sé, ahí en el banco y tiene seguridad, y hay pistolas, y habrá muchas cajitas, ¿no? Justo porque va a ser la mía. Bueno, tienen que entrar a los tiros, tienen que perpetrar una acción que es muy, muy riesgosa y peligrosa, donde está en juego su vida. Pero hoy en día la protección es la protección digital. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan tranquilo tengo que estar yo, por ejemplo, de que si yo no caigo en una estafa digital, es muy difícil penetrar a un banco para vaciarle cuentas? Bueno, los bancos, todas las instituciones financieras, ¿no? En general, están reguladas, ¿no? por Banco Central y hay normativa también desde hace ya muchos años, ¿no? Sobre seguridad de la información, quizás en un principio más con ese concepto, y ahora ya más fuerte en lo que es temas de ciberseguridad. O sea, están regulados, es obligatorio que sean auditados. Entonces tenés como una base de cumplimiento con los estándares que dictamina el regulador, que hay que cumplirlos y si no, hay sanción. Entonces, el sector financiero es uno de los más regulados, ¿no? En esto y que muchas veces es pionero, ¿no? En soluciones justamente de ciberseguridad. O sea, en ese sentido la regulación es bastante compleja. Pero es más sofisticado en ese caso la empresa financiera que el hacker. Sí, es más sofisticado lo que tiene. Y viste que siempre es una carrera difícil, ¿no? De seguir, pero sí, hay mucha regulación y hay mucha inversión también en esto, aunque claro, el ciberdelito o el ciberdelincuente siempre está buscando formas, y también con financiamiento, ¿no? Justamente porque es un negocio. De estar siempre a la vanguardia, ¿no? Y estar atacando. Pero sí es verdad que hay mucha inversión en lo que son las instituciones financieras para proteger todo lo que es digital. Eso sin duda. Aparte, como te decía, hay mucha regulación. ¿Conoces a alguno de tus colegas que se pasó para al lado del mal? No. ¿No? No. ¿O no lo sabes? Pasarse no. Bueno, no, capaz que no lo sé. ¿Quiénes son tiene una doble vida. Esas entelequias que nos los imaginamos con una careta y una capucha. ¿Quiénes son estas personas que están en ese mundo del cibercrimen? No siempre son así, eso es como tú decías, es más una forma, ¿no? Que uno tiene de ver, capaz que en medio de... Es la caricatura la caricatura del hacker. La caricatura del hacker y no necesariamente. Ahora tenés como diversos tipos de perfiles también en el tema del mundo hacking, ¿no? Del hacking estamos hablando del delincuente, ¿no? Sí, claro. Porque usar la palabra hacker solamente con una connotación delictiva. Hay hacker bueno. Claro, no sería, hoy no se ve tan así, por lo menos en el mundo nuestro, ¿no? Porque tenemos también en lo que es el ecosistema de ciberseguridad o de la profesión, ¿no? Los hackers éticos, justamente, que son los que ayudan a defender a las empresas o que ayudan a identificar problemas, ¿no? Y que obviamente venden servicios de
de hackeo ético. Claro. Eso está pero bueno, está muy bien, ¿Qué sí, tal? sí, claro. ¿A qué te dedicas? Soy hacker ético, un gusto. ¿No? Yo soy de los otros. Pero no, puede haber Vos sos un distintos... delincuente, entonces. Gracias. Puede haber distintos perfiles, o sea, desde gente muy newbie, o sea, muy que empieza y que, bueno, hay mucha cosa también para aprender, como te decía también, hoy con las inteligencias artificiales puedes aprender muy rápido e intentar cosas y después sí, tenés niveles de sofisticación. Pero, por ejemplo, los niveles de sofisticación, ¿no? ¿Vos tenés, por ejemplo, el narcotráfico metido en el mundo del delito del hackeo? Bueno, eso yo no te sabría decir si es tan así, pero que hay organizaciones, obviamente, de crimen organizado, o sea, consideradas en eso para lo que es organizaciones que se dedican a hackear también. Aparte, hay por ejemplo, poníamos el ejemplo del ransomware, ¿no? Existe eso que se llama el concepto de ransomware as a service, que por ejemplo en la internet profunda o en la dark web, ¿no? Podés conseguir ese tipo de servicios y esos son organizaciones que venden esos servicios, ¿no? Y que cobran una comisión por el que compra. Y ahí hay como un escalonamiento también entre el grupo grande y como distribuidores, digamos, por decir de alguna manera, de ese tipo de software. O sea, es una industria, ¿no? ¿Y el Estado uruguayo qué tanto invierte? ¿Se sabe? En ciberseguridad. Claramente en la Intendencia de Paysandú tenía varios flancos abiertos. Sí, desconozco los niveles. Claro, pero hay varios inversión. casos, ¿no? De empresas estatales que han sufrido ataques de ciberseguridad. Claro. Es algo donde el Estado uruguayo se preocupa por... No estoy hablando del sector financiero, estoy hablando de otras áreas del Estado. ¿Se preocupa por tener buenos sistemas de ciberseguridad? Sí, hay inversiones sí, a nivel del Estado. Obviamente son diversas o distintas según el tipo de organismo, ¿no? Obvio, pero, es más importante la DGI que X. Claro, pero todas tienen sí sus equipos incluso de expertos o de especialistas. Por supuesto, como todo, es un tema también la gente, ¿no? O sea, conseguir también las personas que se mantengan en sus puestos y que no emigren hacia, no sé, el sector privado. Pensé que ibas a decir que no se vayan a comprar bizcochos hasta la esquina. Con el mate, la hora del mate. No, eso es un desafío que tienen públicos y privados. Públicos lo tienen, por supuesto, pero sí existen con sus equipos y sí, hay inversión. Bien, es la semana que viene este Congreso Regional sobre Gobierno, Riesgos, Auditoría y Seguridad. Ahí va a estar, por ejemplo, Ana Karina Lucero en representación de Isaca Montevideo. Correcto. Gracias, Ana Karina, por estos minutos. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Bueno, estamos llegando a un nuevo final de un fácil desviarse, irrepetible, único. Si hoy no tuviste, no sos parte de la historia. Si hoy estuviste, seguís haciendo historia. Nos vemos mañana a partir de las 4 de la tarde. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, soy Diego Sass. Este es el último bloque de Fácil Desviarse. El afamado último bloque de Fácil Desviarse, que incluye risas, chascarrillos. Bueno, una reflexión breve también. Reflexiones breves, carcajadas del operador y un tema como para cerrar, como para decir... Esto es un contenido. Un contenido, exactamente. No es solamente una transición hacia 13-0. No es de todo como en botica. Te vamos a regalar una canción única, de esas que el sapo encuentra en su baúl, en su baúl de los recuerdos. Sí, es una canción que me remite alguna boza triste. Qué lindo. Sí. Algún Palito Ortega. No. Es una boza clásica, perdón. Sí. Puede ser triste, pero clásica. Es clásica, bueno. Vos no pasás bozas clásicas. Yo no paso bozas. Sí, vos pasás vozas. Vos no pasás bozas. Pero si pasaras bozas, ¿sabés lo que elegirías? Elegirías, bueno, hay un loco que no sé cuánto, que vive en el Amazonas, que es de Manaos. Qué lindo. Que en realidad el que escribió Garoto Ipanema, que no me sale el nombre, Vinicius, una vuelta habló de él en una página, un libro, una autobiografía que escribió en el 78, que se llama Django Reito. Y vamos a escuchar, es increíble, esta boza de Django Reito. Eso es lo que querías vos con la boza, ¿no? Me encantaría tener esa historia. Lamentablemente es mucho más lineal la historia que voy a presentarles. Pero tengo una gran historia muy parecida a esa, muy intrincada para mañana, capaz. Bueno, bien. Que tiene que mañana te toca el arranque, aprovechalo. Divino. Pero la verdad es que no puedo dar la lata más en el arranque. Pero si me dan el tiempo, porque para mí es un descubrimiento.
¿Por qué no? Vos sos el dueño de este programa. No Da soy- la lata que quieras en el arranque. No, ya hace tiempo No que deje no. que te. ¿Sabes qué? Hace tiempo que no puedo dar la lata en este que te programa. dominen. No puedo dar la lata. Que te dominen los otros. ¿Saben sapo. qué? Los viernes de lata va a ser a partir de ahora. O puedes hacer un podcast. Sí, pero no puedes pasar música en los podcasts. Ah, una mierda. Es una mierda, ¿no? Sí. Es impresionante. ¿Qué hacer con el Destripador? ¿Ya tenés ahí las bases? ¿Qué va a hacer? Lo dejó Música el último original. capítulo del 2009. No, se viene una seguilla nueva. Ah, Se ¿sí? viene una temporada nueva este año, 5 episodios con música tocada por personas y no el track original para Alvin tocando turutum, esquivar. tururum, tum, tutum, y así sucesivamente. Bien. Van a ser canciones un poquito más actuales que esa, pero no tan actuales. 10 años más nuevas que esa. Ya sé todo. Ya en su momento lo anunciaremos a alguien. Ahora sí, soñé que venían los Stone Roses. Y entonces vamos a escuchar los Stone Roses para despedirnos de este programa de colección, como decía Juanchi, Made of Stone. Hasta mañana.